Amigo, querido, ¿todo bien? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo anda el grupete reducido? ¿Cómo va los pibes? ¿Todo bien? Bienvenidos amigo, a Date Cuenta. Una vez más, miércoles 30 del 10 del 2024. ¿Cuántos domingos faltan para Navidad? 9. Tenés ¿No? el dato, 9. Siempre. Los voy descontando. 9, 10. Crack. Bueno, hoy soleado, más soleado que nunca. Chicos, Estamos. hace un calor. Sí, estamos como entrando en el mundo verano. Mundo verano. Prepará el bolso para el bloqueador solar. Sí. Ahora hay que salir con bloqueador solar constantemente, creo, porque Pinamar. si no. Me voy a el Pinamar sol, amigo. este fin de gente. Disculpa. Me voy a dar un retiro. Diosa álmica. Sí, le salió ahí una movida con un retiro espiritual y va ahí a sumar. Pero en Pinamar, si nos vamos a retirar espiritualmente, Y sí, que haya un poco de glam también, lindo, ¿no? lindo. Que sea en Vacans, Pinamar. Vas a Paso pisar chivo. ahí un poquito la arena. Qué Totalmente. lindo. A relajar Pile un poco. climatizada. ¿Sabes qué? Ahí mostramos, no está Dieguito, no me acuerdo si lo comentaron, Sí. le mandamos un abrazo grande. Un abrazo amigo, grande para el pibe socio Cheque. de la vida. Hoy le dejó la silla. El pibe Cheque, falta Acá, Rosy. sí. Bueno, están con un tema de la mamá de Dieguito, un tema de salud. Le mandamos un beso grande a Patri, fuerza, hay que acompañar. Bueno, es parte de esto, amigo. Sí, amigo, sí, Parte del amigo. recorrido. Total. Así Total. que Hay que acompañar, y seguir mandamos un abrazo. metiéndole y nada, confiar también ahí un poquito en las manos de Dios que Sí. todo es posible. Total. Así que bueno, le mandamos fuerza desde acá, energía con todo para seguir. Mucha La luz. vida misma es la vida misma, la verdad. El tema de salud es para tener en cuenta, Sí. ser consciente de eso también. Y después, bueno, nada, aportar desde tu lado con una palabra, algo, si alguien tiene algún problema de adicción y demás. Siempre está bueno. Nunca está de más, viste, una palabra. Si No. vos sabés que, que alguien tiene un problema, y preguntale. Claro. No importa si por ahí quedás como medio chocante, pero pasa, viste, como, che, loco, ¿qué onda con esto? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Total, pero hay gente que no lo puede exteriorizar y está ahí cerrado en eso. Así que, bueno. Bueno, Nada. tal cual. ¿Cómo te fue a vos, Romy, hoy? Dios Álmica a la mañana. Estuvieron las reinas de Copa acá en Improx TV. Espectacular, ¿Cómo fue? fue un programón. Hicimos una dinámica de baños de gong en vivo. No sé, Baños de gong. Gong. ¿Qué es Disculpa. un gong? El sonido gong ese. es el instrumento ese que es redondo. que Amigo, vos le las das tenés con las películas medio Gong. de Bruce Lee, Así, algo, sí. antes que se Claro. vea Ahí está. Está o medio el Mortal hacker. Kombat. El hacker está on fire. rápido el hacker, Sí. Y eso tiene toda una vibración, un sonido medio muy tremendo. heavy lo que ocurre. Es más, el maestro que entrevistamos hoy, que está en Uruguay, que hace una gira internacional y viene para acá, por eso lo entrevistamos, contaba que ocurren sanaciones físicas ahí de repente alguien va con una herida, me corté acá y sale de los baños y se le empieza a curar. O sea, Tipo Wolverine. Bien, Tremendo. bien. Deadpool. No, Escuchá, Ro, algo pasa con las vibraciones, ¿no? Digamos, en nivel, en general, todo es vibración. Digamos, viste que la música, a veces uno Sí. escuchás un tema que está bueno y tiene una melodía agradable y como la escuchás te genera un poco de alegría. Sí. ¿Te acordás que ayer hablamos de la Creamfields, hablamos de la Sí. electrónica? Bueno, hoy Mariel tiró en vivo Qué linda María. que la música electrónica a ella le produce esta sanación. Ahí va. Ahí Ahí Bueno. tenés. Ahí tenés, pará. Claro. Podés poner a Mar Azul Tusi. al palo Y te joda, levanta. joda. Le mandamos un abrazo. Sí, entiendo. Pero fue muy ahí. La cara de Nuri fue. Ok. Claro, cada uno de la suya. Cada uno sana como Me puede corro. con lo Exacto, que tiene. Gracias, hacker. Estás en todos los detalles. Así que bueno, Reinas de Copa va avanzando como loco. Avanza. Van queriendo las chicas muy bien, estamos muy contentos. Sí. Sumando cosas nuevas y hoy a la producción. tenemos a las Sí. chicas de Hacete Cargo, hacerse cargo. Hacerse Sí, las cargo. pibas, son unas grosas las brujitas. Vamos las pibas. Me encantan los Astrología. videos que hacen, los clips que hacen. ¿Cómo está pegando me esto de gusta. astrología, amigo? Porque, Sí. perdón, paso de hacerse cargo a dando cátedra de los guachines. Sí, dando Que cátedra. ¿Qué va a hablaron venir- de astrología? Me muero. Sí, no lo puedo creer. Estaban hablando de Cristiano Ronaldo, del no sé, Clash Royale, y los pibes dicen, viernes que viene, porque llevan una astróloga, se van a tirar las cartas como en vivo. No. Ojo, muy un buena. poquito joven, alguno tenía un poquito de miedo, Estoy el por otro se decir animaba. tremendo todo el tiempo y no la quiero decir. Estamos con el Sí, tema de también. tremendo. Tremendo. No sé, ¿viste cómo se te pega una palabra? Sí. Tremendo. Sí, épico. Épico. es otra. Yo la tengo va. muy de mi amigo Óptimo, Samu. digo mucho yo. Óptimo. Cuando esté todo óptimo, digamos, estás óptimo. Vos sos lo mundo. uso. Tremendo, ¿no? Mundo tal, lo usamos mucho. Ah, a mí se me pegó mal, amigo. Mundo, Mal. ahora para mí todo, Todo, es mundo porque algo. todo tiene su mundo. Es Mundo- increíble. Está mundo muy bien astrología. hecho. Está muy Es bien que hecho. es genial. Y aparte Qué sí, heavy. es así. Si uno se pone. Se detiene Tirarse todo las el mundo. cartas en vivo, ¿qué onda?
¿Qué onda Bueno, con eso, con tirarse la estaban carta? como ¿Qué pasa con entusiasmados. eso? Aparte, de nuevo, mundo Nunca me astrológico. tiré la carta. Para mí tenemos como esa... ¿No? Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Vos, amiga? Sí. Yo sí. 1000. No, 1000. No. No 1000, porque como digo, esto para mí a veces se hace como un poco adictivo. Yo tenía una amiga que era como todo el tiempo se tiraba las cartas y mi pregunta No. ¿te va a suceder lo que te dice en este caso la que te tira las cartas o vos ya confías tanto y flasheas y todo el tiempo te dice y cae? Claro, medio para mí como te vas programando inconscientemente para caer en esa. el huevo o la gallina, ¿Entendés? amigo. Yo Claro. no la veo para todos los días, pero por ahí en momentos medio de mi vida sí, amigo. Y después, como dije, una carta astral para mí puede ser te vuela la cabeza, amigo. Porque es algo de autoconocimiento. la carta sí, la o los carta sí. enneagramas. ¿Las El tenés? enneagrama, yo El soy enneagrama. 9. Sí, yo soy Bueno, eneatipo enneagrama es 9. No la como tengo esa eso tampoco, también, no amigo. conozco. Mundo Desconozco. enneagrama. Yo tampoco no es que la tengo mucho, pero es como 9 tipos de personalidad, para decirlo medio rústicamente. Entonces Sí. te ayuda medianamente a auto Conocerte. indagar sobre uno. Entonces, bueno, Bruni, vos sos tipo 3 y sobre eso las diversas Medio loco eso, ¿no? situaciones. Porque te empezás haciéndote esos estudios, te sale sos sociópata, no sé qué, Claro. ¿no? Claro, ahí Hay queda algo. personalidades heavy, la verdad que el ser humano es tan complejo que vos decís personalidades Somos infinitas. Gente, bueno, si te vas al extremo, Tremendo. tremendo. Sí. Si vas al extremo, asesinos seriales. Vos te mirás tipo las series. ¿Viste Mindhunter? Te tiro una ya así nomás. No. Mindhunter. Me gusta el título, pero Está no. en Netflix y trata también sobre asesinos seriales. Pero Cómo el para FBI ficción fue preparando. o real. No, mitad y digamos como que basado en hechos reales en realidad. A mí me gustan las Eh, reales. De un asesino serial real. Y ¿entendés? documental real donde te muestran. Sí. Está bueno, me gusta Sí, la sí, imagen, sí, la sí. investigación. Bueno, y en esta gente muestran cuando el FBI empezó a perfilar a las distintas personas que cometían obviamente delitos, generalmente eran sexuales, asesinatos y demás. Entonces iban perfilando a todos estos asesinos seriales y veían los tipos de personalidad que tenían. Boludo. Tremendo. Muy Tremendo. disculpa. No, Qué hijo de mí. es un tema. Y aparte, cómo me viene cuando me decís FBI. Sí. Uno se ha creado mirando tanta película yankee. Viste que siempre. Los expedientes secretos X, vos lo veías. Sí, que Mulder era y Scully. Mulder y Scully, claro. Y es como Qué hermoso Mulder mundo. Sí, ¿Eh? sí, pero como que uno, y me acuerdo cuando vos explicaste lo que es mundo servidor público real, argento, conurbano y nada que ver, y uno le queda como todo el mundo yankee, todo sobrado, Exacto. operativo, vienen 14.000 patrulleros, Todo sale no le bien, picotean en todo nada. prolijito. Esas camionetas tipo de bimbo que se bajan los que están con la M16. Sí. Encuentran al asesino porque la huellita justo y se Sí. llevaron el hisopito con el ADN de la Exacto. cosa y todo. Amigo, un poquito de humo, ¿sí o no? Sí, Hay un yo creo que poquito. a nivel primer mundo, Estados Unidos, sí te creo que tengan ese tipo de organización. Y hay veces que creo, viste, mundo conspiranoico. A veces no te dicen todo, porque vos decís, ¿cómo esa tecnología? No sé. Se guardan. Claro, como que se guardan galletitas para poder usarla. Es como el ajedrez, es un partido de truco. Puede ser. Descubrimos esto, bueno, me guardo esta galletita para... El año que viene. Si no, los Simpsons, ¿cómo es que saben todo, boludo? Sí, ¿Eh? sí, Viste sí. que los Simpsons te adelantan todo. Saben todos. Todo. Es increíble. Gente, tenemos nuestra invitada. Sí, ¿ya está? ¿Acá? Ahí en el horno. ¿Está acá? Llegó a Improts. Bueno, que entre. Ahí viene. Me está Vamos, llamando. Pará, vamos. me está llamando. Me parece que no le abrieron la puerta. Ah, bueno. A ver. Esto es televisión. ¿Tenés el ¿verdad? celular? En vivo, El celular. transmitiendo el llamado. ¿Tenés el celular conectado? ¿Te abrieron? No, esto es televisión, ¿verdad? Nos quedamos en silencio escuchando. Claro, mientras tanto vamos adelantándole a la gente que hoy viene Miriam Lanzoni, por eso es un programa especial que estamos haciendo Date Cuenta. Recuerden que a partir del 1 de noviembre ya no vamos a estar más a la tarde, vamos a estar de 9 a 11 de la mañana. Lindo Date horario. cuenta, lunes, martes, jueves y viernes. ¿Sí? Los miércoles no vamos a estar al aire, así que bueno, van surgiendo cositas nuevas. Estábamos hablando un poco, bueno, siguiendo con la ficción. Sí. Porque ya que estamos vamos entrando en el mundo. ¿Querés que le vaya a abrir? ¿Querés que le vaya a abrir? ¿No llegó Ahí todavía? Estamos resolviendo en vivo. Está Producción. perdida Miriam Lanzoni, está llegando acá al canal. Y siguiendo con la ficción, Nachito, vos Sí. de pibito,
mirabas mucha televisión. Mal, amigo. ¿Te gustaba historias, películas? ¿Te compenetrabas ahí a fondo? Yo consumía grosso todo lo que es películas, me gustaban mucho series, me gustaban todo lo que es Marvel, DC, toda esa cosa de superhéroes, totalmente Espectacular. fan. Sí, hoy ya lo veo con cariño, con afecto, pero es como que ya un poquito, amigo, es como van refritando todo, pero yo le miraba todo. Viste que Spider-Man es Marvel, Thor, todo eso. ¿Los Superman. supercampeones mirabas? Sí, supercampeones, toda esa parte ponja. ¿Caballero del Zodíaco? Sí, Dragon Ball. Dragon Ball, Caballero del Zodíaco, sí. A fondo, Caballero del Zodíaco, pero fondo. a fondo. ¿Tenían los muñequitos? Andrómeda que tiraste. Andrómeda era como medio gay, era una Sí, minita, era está como claro medio, eso. Estaba sí. al límite Andrómeda. Era Bancamos un- a muerte, pero Era hombre, me parece, Era Andrómeda, hombre. pero tenía esos rasgos afeminados. se autopercibía. Después era Hades, el chabón. ¿Vos llegaste a ver que después Eso es no. Hades? Hades, no. ¿No viste la saga de Hades? Ahí un poquito me perdí, amigo. Yo estoy Tenés que muy a verla. fondo con toda la primera etapa. Me acuerdo que estaba Mude Aries cuando están empezando. Sí, total. Shiru con los dragones, todo, papá. Nosotros consumíamos muchas películas con mis hermanos y demás. Recuerdo mucho El Rey León, VHS, mirarla una y otra vez. El Mirá. Rey León. ¿La tenés, El Rey León? Rosa, sí, ¿La viste, El Rey pasa, León? sí. Bueno. A pleno. Toy Story la 1 también nos marcó. Toy Story es épica, Toy Story la 1. total. Eh, Para mí sí, aparte abre Mi todo pobre ese mundo. angelito era algo... Mi pobre angelito para mí, hablando del mundo cine, que es un mundo Sí. que lo tenemos que explorar, para mí, viste que hay sagas que vos decís, Rambo, por ejemplo, para mí es hasta la 1, ya después empezaron como a frutear, como que vos Sí, decís, sí, Volver al sí, Futuro sí, la sí. bancamos, Volver al Futuro la Sí, bancamos, Volver al eso. Futuro, las Todas. 3 son No hay ninguna. buenísimas. Sí. Pero hay algunas que, mi pobre angelito para mí es la más zarpada en decir copiar, pegar, amigo. La 1 y la 2 es lo mismo, literalmente. O sea, los chabones no se gastaron en absolutamente nada. Ese Sí. es el chaboncito. Pusieron a la casa, vieja de las palomas que es lo en la- mismo que en el la viejo, do- que es claro. como medio mala y después es buena. Igual que el viejo de barba, ¿te acordás? Es increíble, boludo. Vos decís, Es genial, los chavales dijeron, boludo. esto deja guita, a la gente le gustó, el Claro. pibito, ojito claro, hagamos lo mismo igual. Es Y como, después pará, ya hay no. otros que ya está como la copia después de trucha. Si esta era de Sí. bronce, después viene la copia más trucha que es el bebé que queda suelto en Nueva York. ¿Lo viste? Que lo siguen los 3 malos. Sí, que van a un que se zoológico. colgaron de las tetas mal. Bubu, ese que Puede no, ser, no sabés sí, que sí, sí, aparece sí. un gorila. No sé, es viejísima la película, Sí. pero es malísima. Pero es increíble El cine a mí amigo. me encanta, boludo. Es algo que te deja soñar y volar a fondo Sí. en lo que vos quieras. Estamos Bueno. en condiciones de decir que llegó Miriam. Bueno, qué bueno. Lo hubieras recibido, Romy. Ahí voy, lo que pasa es que tenemos una cosita linda con el hacker para hacer. A ver. Vamos, Bueno, a ver qué sorpresa. pasa. La Televisión, producción, ¿verdad? producción, El programa. producción. Le pedimos disculpas a la gente que Sí, estamos esto acá. Esto es atado con el televisión, hambre, ¿verdad? amigo, atado con el hambre, El hacker me mete hidratación y buena energía, Hoy mucha a la mañana agua. también, estaba el mismo, así como miércoles de mucho Mirá los calor. mensajes del hacker, ¿eh? Sí, me gusta. Tiene una bajada de El línea. hacker baja línea a su manera. Tiene sus bots ahí andando y funcionando. Siempre decimos nosotros, ¿viste? Que el hacker tiene sus bots ahí funcionando y. Qué groso. Y bueno, otra. Te voy a tirar una. Tirá, Mundo amigo. Cine, ET. Sí, ¿La viste? ET se- ¿Te emocionaste ahora de grande? ¿La viste de grande La de volví- vuelta? ¿Sabés lo que me flashea, amigo? Que a vos me contaste que lo haces con Mirko. O sea, una película cuando uno la vio de chico, Sí. volver a verla, yo la veo con Lila. Y hay películas que te vuelan la Pero cabeza igual. mirala, le decís, ¿viste? Sí. Mira el pibito, no quiero ver esa poronga, te dice. Ahí está. Mirala, no, pero mirala esta parte. Quedás No, ahí. amigo, pero flasheó, Flasheó en colores. Yo la volví a ver y es como revivir esa magia, pero encima con tu hija o tu hijo Buenísimo, chiquitito. Y buenísimo. es genial. A la gente que no tiene hijos, bueno, no. No. Pero es algo increíble. Ya a mí me pasó, yo a Mirko, por ejemplo, te tiro otra. El regalo prometido, la de Schwarzenegger, la que se pone el traje de Turboman, que el chabón tiene que ir a buscar el muñeco de Turboman. Es increíble, amigo. Vi una banda de Schwarzenegger, pero esa te juro que No, la tengo. boludo, el regalo prometido, que es medio la onda navideña. Están en la época navideña, el chabón se viste, No, esa tiene no que ir la a vi. buscar un muñeco que el que su hijo quería. Y ganó El Mirko. hacker. No, todavía Ari no me las dio. Pero nada, estábamos viendo los talles y demás, ¿viste? Mirko ganó el sorteo, chicos. Gracias. Tenemos suerte. Gracias, Ari. Todo gracias, muy Ari transparente. AC3. Ari AC3. te No, iba amigo, a decir, tremendo. ¿no te acordás de esa? No, te Del juro que regalo esa no. prometido. Pero sí vi Karate Kid, Daniel San. Sí, espectacular. Amigo, para mí Karate Kid es épica. ¿Habrá alguien que no haya visto esa película?
Para mí esta es Ay. de nivel pochoclo alto, sí, la vio la Sí. mayoría. La grulla te marca y todo. Pero tengo una galletita para tirar de Karate Kid. Yo vi una serie que se llama Hollywood, que es Sí. muy buena, la recomiendo, y Sí. explican cómo empezó Hollywood y todo ese mundo, y cómo los tipos hacían un contenido muy para el yankee de ese momento, y el yankee de ese momento, estamos hablando de... Los puedo estar 90. pifiando. No, los 50, amigo. Ah, Blanco y negro, 50, recontrarracista, pero nivel Dios. O sea, los pobres negros ni podían tomarse Sí. un bondi y todo. Sí, Era- sí, es decir, sí, esto sí. pasó hace no tanto. No se podían Hijos tomar de un puta, bondi y todo boludo. mal. Y con los chinos todo mal también. Porque después viene Guerra de Corea, los asiáticos, claro. vamos a decir. Y que eran como los buenos, eran los yankees. Exacto, entonces en la película el punto es estaba todo tan mal con los asiáticos, lo cuentan ahí los mismos tipos que hacían los guiones, como si yo necesito, es un negocio, quiero que la gente lo vea. Entonces no querían que pongan chinos reales, ponían gente tipo occidental como nosotros y le ponían así. A ese nivel era, onda, el chino no va. Y el chino era como un forro, medio que lo guardiaban, ese era el papel del chino. Claro. Por eso hay otro documental de Bruce Lee que está muy bueno, como el chabón se pudo manejar siendo chino. Siendo aparte artista. Artista o marcial, sea, artista era tan marcial. crack, y después era terminó en Messi, el cine el chabón. Sí, era tan grosso que pudo trascender todo eso. Pero el punto que quiero decir es que Karate Kid es de las primeras que le da como un lugar al oriental, como che, estos chavales son sabios. Y ahí el señor Miyagi. Ah, claro, el señor Miyagi. El señor Miyagi, Sí. la cultura, el chabón ya era medio un meditador, Sí, igual salía a pelear. en esa época también, Nacho, lo que decís vos de mucha diferencia, los rubios, Sí, todos rubios, ¿viste? y después los color lenteja. Amigo, te lo y resumo así nomás. si sos tipo latinoamericano, No, sudaca, olvidate. Sí. no creo que sos el que en la película aparecías el que estaba limpiando la vereda o Sí. el carro de Pancho. El amigo de Daniel. El carro de Pancho. El amigo de Daniel es un sudaca. Es el que le, al final va y festeja. Es un sudaca que vive ahí en el mundo En ese el- de mierda. sí. Como esa, en la calle, habitación número 47. Todo mal. Era el medio chabón. como una pensión de Obviamente, Coso, como es Qué hijo de Ali, puta, Ali que era la boludo. rubia. Viste Sí. que dice los rubios menemistas que tiran loco cuando dice que es John y toda esa pandilla de los chavales que andaban en moto. Miami. Sí, es Y buenísimo. no, es mortal. Es como. Bajás mucha sí, línea de eso. Sí, amigo. mal. Y pasa que, boludo, también la historia de Estados Unidos es tremenda, loco. Sí. ¿Vos viste Django desencadenado? Sí, tremendo. Qué amigo. película. Esa es un película. Tarantino. Qué película. Amigo, me explotó mundo la Tarantino cabeza. para hablar un programa entero. Yo tengo un amigo Sí, para traer sí, que sí, es sí. grosso de Tarantino. Tonga quiere hacer un programa de cine. Tonga. Sí, Sabe es que- mu- Tonga, viste, Tonga es lo ves grosso. así con los lentecitos No, puestos. se nota. Chabón te tira, en el año 1787 se hizo la película tal. Te ¿viste? tira Te dato duro. Yo tengo un Sí. amigo, porque, viste, esto también no está muy bueno que decir, pero viste que vos decís, el negro de arma mortal. No decís el nombre del chabón. Sí, decís- claro. Y este total. amigo sabe todo. Vos le decís, creo que es Jamie Foxx el negro de, justamente de. Bueno, no importa, el de arma mortal es Danny Glover. si no me Sí, equivoco. sí, tenés Pero razón. él sabe todos los nombres de todos, ya sea negro, blanco, no importa. Él sabe el nombre de todos los actores. Excelente, muy buena. Ese lo podemos traer también. Muy buena. Tiene como esa habilidad el chabón. Claro, muy buena habilidad mutante. Recontra mega mutante. De hecho, hay una película, amigo, que está muy buena, que se llama. Es de Robert Rodríguez, ahí seguro si lo tuviera acá Gastoncito. Robert Rodríguez es medio de las clase B bizarrotas, chocolate, sí, así sí, medio. sí. Bueno, que son como habilidades boludas que medio Sí. que no te sirven para más que una historia así y bueno, y van tirando. Esta es una habilidad boluda, pero que el chabón la tiene. Claro, Él la tiene. sabe nombres de actores. Excelente. Segunda excelente. línea, tercera línea. Y todo. Sí. Películas clave que nos fueron marcando. Oh, hay una bocha. Hay muchísimas. Yo te tiro. Bueno, más de ahora. Bueno, Forrest Gump es algo. Forrest Gump es como tremenda. decir, no sé, una tarjetita conocida. Sí, Forrest Gump, sí. porque tiene mucho mensaje, Forrest Gump. Sí. Lo que tiene- habría, o sea, a mí me gustaría un programa de debatir sobre todos los mensajes subliminales y no tanto que nos van, o sea, amigo, hablando de los condicionamientos, el cine nos recontracondiciona. O sea, el cine nos crea un montón de paradigmas y miradas y todo. Y estas películas pochocleras, no quiero entrar en el mundo conspiranoico, pero tienen mucho de eso. Tienen como un mensaje. El cine y el condicionamiento, sí, total. Esto que dijiste vos, ¿por qué el latino era siempre el narco? ¿Por qué? Bueno, no era casualidad, que el ruso también era siempre el jefe de la mafia, tenía prostituta, nunca era un chabón. Y pasa que, un boludo, es científico. como los yankees, no sé si crearon el cine, pero como que la industria más poderosa del cine está en Sí, Estados Unidos y bueno, y a partir de ahí bajamos la línea que Sí. queremos. 100%. 100%, ¿Veías amigo. películas tipo
Critters. Sí, Critters, Gremlins. Sí. Yo me bancaba gustaba. grosso, si era el género tipo Slayer, Martes 13. Ah. Esas me encantaban, amigo, que en sí era siempre lo mismo y eran como que. Boludo, fuimos a ver la última de Martes 13. Vos decís es el chabón de. Jason X. No, Jason X no. Hay una que ya el chabón es como onda un cyborg. Ay, sí, Porque sí, claro, sí. se te van terminando también. Sí, de los que lo recursos. cagaban a tiro al chabón, nunca lo mataban, tremendo. Es Jason. Eh, Alien también la banco grosso. Alien, las primeras fueron muy buenas. Las veía en la casa de mi padrino que me hacía ver esas películas que me iba con un toque de miedo, pero eran. Terminator muy buenas. bancamos. Sí, Terminator la 1 Yo la 1 es buena. La 2 banco grosso. rompe la 2. La 2 hizo desastre. Entra un poquito de agua en ciertas cosas, pero está muy bien. Ahí viene. Las tortugas ninja. ¿Te acordás la vieja? ¿Qué pasó? ¿Eh? Atención, está como en modo misterio. Re larga, Romy. ¿Qué pasó? Ahí contamos televisión verdad, televisión verdad. Contá todo. Ya que amiga. entre directamente. Contá No, todo. porque no estaban acá a 6 cuadras. Estaban en la 132A. Le digo, pero no existe ese 132A. Me dice, no, lo que pasa es que a mí el GPS lo saqué, me mandó, bueno, no importa, le digo, te mando la ubicación al del Uber, le dije, le digo a Miriam, pasame el teléfono del Uber, pero estaba ella siguiendo el viaje. Me pasó el teléfono del Uber, Le hablé vamos a con el del preguntar a Uber. Miriam si conoce con Urbano. Pero para colmo, pobre Miriam, yo te lo quiero contar al aire, me escribe más temprano, me dice, el Uber no tiene aire acondicionado, me estoy muriendo. Es así. Pobre Nan. Pobre Nan. Nan, le mando un beso grande. Qué Un hermosa beso que es para Nan. Nan. Miriam, ¿no? Miriam Lanzoni. Le vamos a poner ahí. Estábamos más hablando un poquito. No, tranqui Paloma. Escuchá, estábamos hablando un poco de cine, Romy, de Cuenten. cine y de todo lo que nos marcó el cine y de la bajada de línea del cine y demás. Hablaba de. Ese mate. Vos querés lo un deseo. mate. Yo ya sé. Películas, por ejemplo, lindas que tienen un final bajativo. Te tiro una, Nachi. Mi primer beso. La tenés, No, la de es Macaulay muy Culkin. triste. Tirá, amigo, tirá. La de Macaulay Culkin. No la tengo esa. Que se enamora de su. Bueno, tiene una vecinita con la que jugaba, se enamora, pim, 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 pum, pam. Al final de la película, el chabón lo pican un montón de abejas Sí. y muere el pibe. No te puedo Completamente creer, el de mi pobre innecesario, El de mi pobre angelito, Macaulay Culkin. Hermosa película. Sí, pero fue muy innecesario ese final para Sí. mí. No hacía falta. La gente siempre quiere que termine bien, ¿no? Es como. Pero bueno, sí, es como un bajativo. Yo de mi pobre angelito, banco grosso, la que el chabón es malo. La tenés que se llama El Ángel Demonio, que está con el de. El de El Señor de los Anillos, creo que. No la vi. Recontra grosso. Esa No es la épica, vi. amigo. Épica. Sale El no. chavo- Esa sí. es buenísima porque el chabón es. Y aparte es recontra golpe bajo. Tiene todo lo que no va, pero está muy bien hecha. El pibito es un sorete, digamos, es asesino Sí, serial. No asesino serial, pero tiene como tendencias así. Mata animales, ¿viste? Cosas así como muy creo subidas de que tono. la vi, boludo. Y se me están la viniendo mamá cosas. biológica del pibe, o sea, no me acuerdo si es como medio ni medio hermano, no sé por qué el otro Se da está- cuenta de que su hijo es un hijo de puta, ¿no? Mal. No, peor. Que tenía un hijito más chico, horrible, en una bañera. Supuestamente muere ahogado. No, era Tuki, que mató a su hermano. Claro. Por angelito, digamos, que era como demonio. Termina, la voy a spoilear porque no la miró nadie Ah, esta película, sí, sí, que el sí. chabón No, está sí, por... sí, yo la vi, ¿La pero tenés? hace 1000 años. Está por matar. Es tremendo, es muy. Y la madre, amigo, es bajativa a nivel Dios. Sí, la sí. madre termina matando a mi pobre angelito, digamos, a su propio hijo para salvar Sí. al otro. Creo que también en esa película No. le da algo le hacía a unos compañeritos de escuela. No, era tremendo el pibe. El Igual pendejo. hace una que no la recomiendo, obviamente, Sí. pero uno fue chico y... a mí- Es a mí buena, yo la pensaba. me gustaba un poco las jodidas, travesuras. digamos, a nivel alto. Que se va como una tipo, o sea, Camino de Verano más, tipo autopista Buenos Aires Sí. La Plata, arriba puente peatonal, maniquí bien vestidito con gorrita, todo. Lo tira. No, esa no la Es veo. buenísimo. No quiero que no lo hagan. No, por favor, no lo recomendamos. No Pero lo reproduzcan en Pero sus hogares. uno fue chico y yo dije. Pará, "Esta es vos- bien que la hizo. No, choque Vos la múltiple, amigo, rehiciste. película yankee, choque múltiple que no le pijotean. Vos Se la dan. rehiciste. Y La no, quisiste a esas no, pero No. hacíamos cositas. La verdad que no me Te reíste enorgullezco. demasiado para lo que era la Es viste cuando buenísimo. decís No, es que yo cuando la vi- sospechoso. es una idea Sí, genial. Es que, amiga, yo cuando la vi dije, esto es tremendo lo que hizo el pibe. Bueno, nada, eso es parte Muy de lo buena que repito. película, Está- muy. Para mí está muy bien. ¿Vos esa tuviste película. alguna película que te haya marcado, Ro? Así ¿Qué como pe- la que están contando ustedes, no, pero Pero hablamos de Mi Pobre Angelito. Hablamos de El Regalo Prometido, ¿la viste? no. Bueno, Mi Primer Beso dijiste que sí. Marley Critters. y yo.
No, sí, pero Los Gremlin y todo pero eso. No te marca esa. Yo te digo película bajativa, pero que te Sí. cae ficha. Para mí no hay manera de verla. American X, la de Edward Norton. Amigo, esa, ¿vos no la me viste, voló Romy? la cabeza. Esa película No. es muy buena que película. el pibito es un chabón que es nazi. Neonazi, boludo. neonazi. Volvemos, todo termina en los negros, boludo. Pobres Sí. los negros, boludo. Sí, Es- y aparte, amigo, cuando Qué lo loco, hace encima son- apoyar en la No, parte no, esa, no, decís, me hiciste loco, acordar. esa ¿La parte- viste, Romina, querida? No. No, American no, no, X, no. es Es como una- el ABC del cine. No, bueno. Escuchá, el pibe Edward Norton es un Es un chabón, crack, es un ¿eh? neonazi y había todo un grupo de neonazis, ¿viste? No, no la Que, bueno, peleaban contra los negros, bueno, o sea, racismo a full. Sí, Teresos mal. Sí, y igual el chabón tiene como su medio su vuelto. Sí, Porque- karma a nivel Dios. En un momento de la película, el chabón está medio en guerra con un pibe un pibe negro. Ujú. Lo hace poner en el cordón. Escuchá, lo hace poner en el cordón y le dice mordé el cordón. Ay, pará. Entonces le hace poner, imagínate esto, los dientes No, sí. acá sobre el cordón No. y el chabón le pisa No, la no, cabeza. No. Romy, Planchazo, Romy. le Planchazo. pisa la cabeza y se ve que No, andas ahí, no. crack. No, no me cuenten esto. Me hace mal. Mi cerebro no puede procesar. En el marco de que le habían entrado a robar, nada se justifica nada. Claro, Y los sí, chabones todo mal con los negros, todo. Y el hermano de él viéndolo, un pibito también. Sí. Bueno, Una cosa, gente, todo lo que no hay que hacer. Lo voy a Sí. interrumpir. Perdón. Épica esa película igual, es Sí, muy qué fuerte. peliculón. te moviliza. Memento. Memento es Ah, la que sí, se olvida el chabón. esa ¿La vi. viste? La banco. Y sigamos también. hablando de cine, y sigamos hablando de producciones, y sigamos hablando de No, la que te artistas. tira Romy. Ya está. A ver, Romy, enfócamela a Romy, por favor. Hacker querido. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a hacer entrar a Miriam Sí, así, Con filmándola? el hacker hicimos una movida, está Bueno, buenísimo. re larga. Ahí estamos. Dale, hacker, por favor. Pero pará. Dale, Romy. Dale, pero te ¿Qué estoy estamos diciendo esperando? ¿Qué hacemos? Empezamos a Que estamos tiramos hablando en vivo de a quién vamos a recibir. Y el hacker me Locutor, poncha conductor. a Miriam Lanzoni. Está acá con nosotros, señoras y señores. ¿Le abro la puerta? Le abro yo, le abro yo. ¿Le abro? Bueno, Le abro yo. dale, dale. Escúchame. Y la estamos esperando, pobre Miriam. Ahora vamos a hablar, Ahí viene, en viene. vivo, Ah, televisión, mirá. ¿verdad? Ah, esta es la producción, ahí se Uh. entiende, mirá. Todo como Bien. onda GoPro. A ver. Dale, por favor, abrí la puerta de una vez, por Dios. Estás tensionado. La ansiedad. Estás tensionado porque vino una star. Hola. Buenas, Buenas, ¿cómo va? buenas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Bruno? Un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? Estamos haciendo recibimiento. Bueno, acá mismo, si querés. Ahí estamos. Vivo, televisión, verdad. Televisión, ¿verdad? Romy se mandó una producción con su celu ahí, ojo. Claro, iban a No encontramos la dirección. No, por Dios. con todo lo... Yo conozco. Mundo conurbano. Pero Ah, ¿conocías? sí, conozco. Mirá. Sí, sí, vine 1000 veces a hacer teatro a ver a Satei. ¿Cuál? Acá entonces, ahí. ¿Está bien ahí, Miriam? ¿Está bien? Excelente. Bueno, épico. Divino. Épico. Me falta mi mate, lo único. Yo soy Tenemos mate, matera de primera línea. Ahora se arma la cadena de mate. Ahí. ¿Cómo? Ah, lo dejé ahí adelante, tenía miedo de volcar. Gracias, mi amor. Bueno, Por lo general. amigo, vasito de agua, café, lo que quieras. Lo que quieras, Estamos bien, obviamente, miran y hablar, lo que quieran. Agua, ahí estamos. Bueno, al fin llegó, estás con nosotros. La verdad que gracias por venir. Para nosotros, para Improx, que es un canal tan joven que recién estamos comenzando, es un placer tenerte acá y que nos puedas dar algo de tu tiempo y conocerte. Y bueno, justo estábamos hablando de cine, porque bueno, surgió el tema, ya que estamos hablando de ficción de cine, nada, que justo esté acá con nosotros, Nachito. Es grosso. La verdad Sí. que gracias primero en nombre Gracias de a todo ustedes Improx. por invitarme. No, excelente. Usás los productos de Bekim. Ahí. Sí, soy fan. ¿Sabes Bien. qué? Yo soy hija de peluquera. Mirá. Mi madre es peluquera. Sí. Y trabajé en la peluquería de mi mamá desde los 14 hasta los 17. Y tengo con el tema del pelo una conexión muy hermosa porque mi vieja arrancó a trabajar de peluquera. Mi mamá es docente. Qué buen dato, ¿eh? Bueno, Tremendo. Y arrancó con un lavacabezas manual, el que traías el balde y lavabas la Claro, cabeza y claro. lo depositabas en otro balde. Ah, pero En- muy manual.
No, de verdad, en un Ay. departamento muy chico, en Wow. un departamento que vivíamos todos. En Chaco. sí, en Chaco. Sí. Y cuando mi mamá atendía a sus primeras clientas, nos teníamos que encerrar en la habitación porque ella atendía, salvo cuando te necesitaba para que le calientes el Claro. agua. Wow. Entonces yo tengo una conexión muy especial. Después, obviamente, tuvo su salón y hoy tiene su peluquería. Pero mi vieja Che, arrancó re de abajo con la peluquería. si hubiera estado, hoy no está el pibe Cheque, que es Diego, el socio de Diego Acosta, que es el socio de Nachito. Hoy no está, él es peluquero, él también arrancó con una peluquería red de abajo. Sí. Así que bueno, se hubiera sentido Y hoy No, es... muy en un par. identificado. Y hoy, bueno, es el dueño de Beckham todo. y el dueño de Wow, Improx qué TV lindo. Bueno, también. yo tengo algo muy en el corazón con eso, porque ya te digo, mi vieja y nosotros en algún punto salimos adelante gracias a que mi madre se inclinó a la peluquería y empezó a atender primero a la gente del barrio y es una peluquera muy reconocida. No se quiso venir a Buenos Aires porque una empresa le había ofrecido ser colorista acá, Ajá. una empresa muy grande y no quiso. Porque Uy, ¿cómo ella- no la trajimos a Beckham? Mirá si sabíamos la traíamos a de hecho, el Beckham, otro día boludo. estaba chusmeando la cartilla de colores y le digo, mamá, mira, porque viste que los peluqueros mezclan acá Todo. allá y Sí. nunca te dicen Sí. nada. Secreto desde Y los productos le dije, mamá, fíjate, le dije, probá, le dije, porque yo todo lo testeo con ella, me dijo. Dale para adelante, son Dale para espectaculares. ¿En serio? Sí, testeado por mi madre peluquera. Bien. Grosa. Sí, no es Me por vendernos, muero. no es por vendernos, pero yo soy distribuidor también, Sí. vendo Beckham, vendo otras marcas Sí. también, pero bueno, Beckham es una empresa joven, súper joven y que posta nos posicionamos abajo de las primeras marcas y bueno, y creció muchísimo con la coloración y todos los tratamientos que tienen. La verdad que creció muchísimo Beckham. Nachito, ¿qué me decís? En el último año, total. últimos 2 años fue como un boom, ¿o no? Total. Yo lo que quería también, eso ni hablar, pero el vínculo de la mujer con el pelo, esto Ay. que decía Miriam, Sí. nosotros ¿Sabes? lo hablamos Estaba como pensando en puertas eso. adentro, es... Bueno, vos sabés que yo siempre tuve el pelo largo y siempre Sí. tuve gran pelo. O sea, Sí. mi genética fue tener Sí, mucho sí, sí. pelo, buen pelo, lo llegué a tener la cintura, bla. Y en un momento lo tenía un poco cerca de la cintura, colorado, divino, un pelo espectacular. Pelazo. ¿Viste Qué a donde vas? lindo. Dicen, wow, Sí. tu Sí, sí, pelo. sí. Era como, y mira que tengo otros atributos, pero era Era como el pelo. No, de posta Sí, sí, que era sí, el sí. pelo. Y llega una peli, la propuesta de una peli, justo que hablaban de cine, y el dire me dice, che, mirá, no sé qué, pero me estorba como... No. Me dice todo, es como mucho, me dice mucha cadera, mucha teta, mucho no sé qué, me dice es como una cosa italiana ahí demasiado. Yo necesito otra cosa, otra comunicación. Me dice, te quiero con el pelo corto. No. No, Re, dije yo, sí, ¿por qué no? Pero corto, me dice, rapado. corto. Acá, así, viste, como apenitas, un poquitito, y acá rapado. Wow. Rapado. Sí, obvio, le digo, por supuesto que sí. Y marrón, me dice, tu pelo, el color que vos usás siempre, me dice, no va para el personaje. Obvio, sí, tú, me corté mis extensiones con el pelo que quedó mío porque Claro. lo tenía sano, Claro, divino. el cuidado que lleva también, Cuando igual estaba todos en- los Tremendo, días, Miriam, Cuando es... estaban, lo que pasa es que sí, yo me lo cuido Todos mucho, los pero a mí días, se me sí. hace natural y yo sé cuidarlo Claro. por mi madre, que es peluquera. Claro. Y siempre digo. Y cuando estaba en el viaje de la peli, genial, porque estaba chocha y no sé qué. Cuando termina la peli y cuando me empieza a crecer y empecé con ese largo que es largo, que no es largo, que, Claro, como y el que no híbrido. tenía mi pelo, no tenía Claro. más mi pelo. Cuando estaba haciendo la película estaba chocha porque estaba dentro de un Sí. cuento. Claro, en de un ese proyecto, todo claro. Eras el Estrené- personaje, Sí. estabas en una... Cuando empecé a sentir como la necesidad de mi pelo, porque es algo que te viste. La pasé muy mal, parece una boludez, No pero me, la pasé no No, me no. toques mucho el tema Bueno, pelo no, al porque... hombre también. Es un- y de tanto hacerme cosas y teñírmelo, justo vino una obra, me lo platinaron, no sé qué, se me hizo mierda el No. pelo. Claro. Uy, boludo. Y para mí nada peor que el pelo feo, Quemado. Ay, no saben, chicos. Es un Recién bajón. ahora estoy como empezando. Volviendo a sentir mi pelo. Volviendo a sentirme. Sí, yo. sí, No, falta info también igual, a veces decimos nosotros con los distribuidores o que vendemos a los peluqueros o a la gente, al consumidor final, porque la gente se decolora, te haces un platinado y que quieren volver al negro después y como Amarillo. hay Es como como ciertos pasos a seguir como... ¿Falta info o sobra info? Porque ahora estamos como bombardeados, viste que Claro. aparece en YouTube videos de 14.000 Sí. cosas. Sí. Me hago el balayage de no sé Bueno, qué. O sea, pará, con pará todo que respeto, ¿no? igual Hay las gente que redes- tiene conocimiento. Igual pero bien, porque este protector térmico Es lo viral más. en aguanta, las redes es lo que nos está. Es lo más. Tipo un monolito. Se hizo viral. Y es protagonista, Sí. es Sí. uno de los Realmente- productos más vendidos. ¿Vos Es lo tremendo. viste, Miru, el video de la tostada? Lo vi, es Sí. tremendo. Sí, lo A vi. un es pan tipo espectacular. bimbo, Sí. es un pan de esos lactados, pum, y lo meten también como una cosa medio Sí. bizarra, pero sí. Es bueno, la verdad Las que sí. ampollas son todo también. ¿eh? Ampolla Ahí real, tenemos. ampolla de karité. Sí. Tenés sí. ahí Mira, a fondo pasame de la blister, cajita, todo. mira, vamos a mostrar Sí, las sí, ampollas. sí, No, sí. porque la verdad que está buenísimo, está buenísimo. Yo en realidad vine a saquear hoy. Sí, sí. No, pero Nah, está bien. Dijimos, Aparte- Ojalá que pueda Pará que yo quiero sea, contar ¿no? una Que nos anécdota. muestre ahí con Beckham. Total. Que Pará, Miriam no. utilice solo Beckham Pará sería que algo quiero- épico para nosotros. Quiero contarle a Miriam una anécdota. Le digo a Diego, ¿no?
Le digo, Dieguito, viene Miriam, me pasó un pedido y me dice, mientras que no me pongo una camioneta marcha atrás, Claro, y se quiera llevar todo. Claro. Sí, sí. y me hizo reír tanto, tanto. Que yo me imaginaba a Miriam Claro, se pone llegando una con la distribuidora capilar, camioneta mirá. marcha atrás. Y con todos los conocidos que tiene, te digo que. Sí, Sí, mi hermano mucha también es gente, todo el mundo. peluquero. Ah, ¿tu hermano es Mi peluquero? hermano es peluquero. Che, pará. Ya, No, ya me no, estamos pensando. Si estuviera el ¿Dónde pibe, tiene cheque, el salón? pibe de monetización, ya está haciendo Ya negocios está generando con. algo, él. Todos en con Chaco. Miriam. No, es que a mi Estas son madre las yo... ampollas, mira. Yo tengo clientes en Chaco, che. Porque yo los conocí por Nancy Gay, por una compañera mía. Sí. hace un Grosa, montón. Nan. Y ella me dijo, probalo. Le dije, déjame que los pruebe porque yo, viste, real, ¿eh? A mí hay cosas que me mandan y algo y si no va o para No. mi piel Tal o para cual. mi pelo o por ahí, digo, a veces no sos compatible, nada más. Le dije, déjame que los pruebe y después... Y con el pelo soy muy quisquillosa, con Sí. la piel también. Entonces le dije, hit, son divinos. No somos Kerastase, no somos Schwarzkopf, pero No, digamos, vale, son somos Beckham. Un somos décimo de Beckham Kerastase, y, vale. y la verdad que Sí. los resultados están porque los clientes tengo el cada pelo vez están largo más y conformes. Yo me te digo, salva. yo nada que ver, antes trabajaba en relación de dependencia, de que trabajo de distribuidor con Beckham, otras marcas también trabajo, pero Beckham como inicial. Nada, sinceramente, si no estuvieran los resultados, no podría seguir trabajando y No, viviendo obvio. de las ventas, ¿no? Lo que nosotros somos todos emprendedores, Miriam, Sí. ¿viste? Y nada, y consideramos también que el artista es medio como un emprendedor, porque uno tiene que venderse, tiene que saber venderse. Y después, bueno, está también un poco del talento que cada uno tenga, ¿no? ¿Viste? Hablamos de las habilidades recién con Nachito. Uno tiene una habilidad innata para tal cosa, otros para otra. Se puede ir formando también. En tu caso, ¿cómo fue este comienzo en este arte, ¿no? Digamos, vos empezaste con la actuación, con el modelaje, no sé cómo fue tu comienzo para acercarte yo nací a en eso. Pampa del Infierno, un pueblo... El nombre, te digo, hoy lo investigué a la mañana y es Sí, sí. tremendo. Onda. Pampa del Infierno. Pampa- Chaco. Chaco, y se llama así por el calor que hace mucho calor. Es un pueblo cuando yo nací muy, muy pequeño, 1000 habitantes, ¿De resistencia cerca? 280 Ok. kilómetros. Claro, bastante. Pero te estoy hablando 40 años atrás, imagínate, no había celular, no había nada. O sea, si nacías en un pueblo... Era campo. En el medio de la nada, En el medio de la literal. nada y tu vida transcurría ahí. Y yo creo que mi profesión o mi amor por el arte tiene que ver con eso, con haberme criado sin mirar tele, o sea, solo jugando y con que mi abuela a lo sumo a la siesta te decía, ahí viene el diablo o el pomperito. El pomperito. El pomperito. Psicología, el pomperito si no dormís la siesta, porque claro, no te dejaban salir a la siesta porque te morías. Era imposible te hacía estar en mal la el calle, sol, claro. No, te Claro. morías, claro. Pero igual ustedes chiveaban, o sea, ustedes Olvídate, tenían... la gracia era escaparse. Claro. Mi abuela cuando ya colapsaba se ponía una capa roja y vos veías al diablo, ¿entendés? Esa era la No, psicología. me Uy, muero. Claro, boludo. entonces yo me crié con eso. A mí a veces cuando me discuten algunas cosas le digo, sorry, pero yo las vi de chica. Entonces, Claro. como- Yo vi al pomperito entrar a mi yo lo casa. recontra vi al pomperito y era todo en base a la fantasía, a crear, a jugar. Mis juegos eran, no sé, allá llueve muy poco y cuando llovía era, viste, una La flasheaban. celebración casi griega Claro. que te tiraban de esquina a esquina en la cuneta y era jugar quién llegaba más lejos. Se llamaba lanza cunetas. ¿Viste? Lanza cuneta, Claro, porque buenísimo. la cuneta se embarraba toda, entonces se hacía como un tubo por el cual... Vos te ibas, te tirabas por ahí. Obvio, era ver quién llegaba más lejos con Me muero. cuando te tiraban del comienzo de la cuneta hasta donde llegaras, ¿entendés? Entonces tiene que ver con eso, como que casi no tuve opción y tuve un Una abuelo... imaginación tremenda. Mi abuelo era re mágico, viste, un tipo, un italiano venido que llegó en barco y llegó a ese pueblo y traía una data que la puso ahí, juntó con toda esta mística. ¿Qué hizo tu abuelo? ¿A qué se Mi dedicaba? abuelo digamos? tenía barraca de cueros Ajá. y acopio de algodón. Ajá. Y no sé, yo por ejemplo, para mí la nieve es el algodón, si me Claro. preguntás, porque nosotros jugábamos a poner bolsas Qué de flash alquiler. eso. Sí, no, boludo. mira, yo con respecto a ver caer nieve por primera vez, me linkea me acuerdo que nosotros jugábamos, que no sé de dónde yo me imaginaba la nieve, porque yo nunca vi nieve, Claro. es producto de la imaginación. Sí, sí. Mi abuelo decía, no, la nieve son como copitos de algodón que caen del cielo. Y vos ahí lo veías, Hagamos literal. nieve. Poníamos de lado a lado, entre los árboles, una bolsa de alpillera, la cargábamos de algodón y ¡fa! Tirábamos lindo. con una piola. El día que yo sentí nevar por primera vez, o sea, que me cayó nieve, Real. ¿sabes que a mí me agarró un ataque de llanto de decir, wow, o sea, es igual, es como que me la había inventado igual. Fue volver Claro. a eso, claro. Y tiene que, viste que la nieve en sí no es tan fría tampoco, no tiene, no es fría, no se Claro, siente claro. fría. Y tiene que ver con eso, digo, a mí me nació el amor por jugar y por jugar así sin límites. Claro, ahí. vos tenías hermanos, ¿con quién estabas ahí? Tengo un hermano más grande Sí.
Y después nosotros nos mudamos a Resistencia, a la capital, con mi mamá y con mi hermano, los 3 solitos. Y ahí conocí a mi padre, a mi progenitor, que sería Miguel. Y ahí armamos nuestra familia, digo, en medio de un quilombo tremendo. Sí, no me quiero adelantar, a la historia porque, bueno, se cede la película partida, que quiero hablar más adelante, pero bueno, qué loco que vos, o sea, con tus hermanos ahí flasheaban en el campo, con tu abuelo medio que tiene un protagonismo grande mi en tu abuelo vida. es un capo, Luis, fue creo que el hombre más importante de toda la historia, un tipo bueno, dulce. A mí me enseñaba cosas que ahora yo las veo en gente... Reflejada en la realidad. No, ¿sabés que la veo? A veces lo escucho a Rolón y digo, esto me lo contó mi abuelo. No. O veo gente que da como tips o enseñanzas del cómo vivir. Y este tipo a mí me lo ha dicho todo respecto a los miedos, respecto a... no sé, parezco Landricina, pero de él tengo 1000 anécdotas porque el tipo... Claro, el chabón te tiraba data, te adelantaba. Tiene como una sabiduría ya innata. Sí. Sabio. Él era, viste, era de otra época. Mira, una vez me lo decía todo el tiempo, nosotros dormíamos en catres, ¿viste? Catres son 2 maderas cruzadas con una lona atornillada, porque hacía mucho calor y al no tener ni aire ni nada, dormíamos en los catres afuera. Y siempre abajo de alguna parra para que te dé un poco más de fresco. Y sentías, porque obviamente en un lugar tan agreste hay bichas. Claro. De todo. Claro, víboras. Sí, de todo. Y sentías... No. Y mi abuelo, y claro, sos chiquitito, escuchabas a una víbora treparse al palo, y mi abuelo decía, tranquila. Me decía, tranquila porque va a trepar hasta que sienta la lona. Y cuando sienta la lona que no le pertenece a su hábitat y que no es algo agradable, se va a ir. Me decía, vos lo mismo tenés que hacer. Me decía, vos siempre acordate de esto. Cuando llegues a un lugar no es agradable, te tenés que ir. Wow. Me decía, si no es tu hábitat y no es algo que te agrade, andate. Un crack el abuelo. Yo eso lo aplico hoy y digo, ay, qué hermoso. O sea, es eso. Aparte tiene una cosa más, Es Miriam. eso, es que es tan pequeño y tan enorme, Sí. es impresionante. No, pero a mí lo que banco grosso del abuelo es que él te está explicando la tranquilidad desde la tranquilidad. Porque a veces Claro. decimos, tranquilo. ¿De dónde Sí, estás o a los viendo? pendejos, ¿viste? Lo agarran ¿Sí o de la- no? Calmate, ¡Quédate ¿de dónde estás viendo? Esa no va, Yo esa lo veo no va. mucho eso, mandamos un conozco beso un y par. a veces cada uno lo Claro. cae también en esa trampa. Es como Sí. decir, ¿dónde estás viendo? Entonces el abuelo te lo Yo no explica. estoy nerviosa. Claro. Amorosamente. No porque los tengo nenes- ansiedad. Mírate, loco. Nosotros que tenemos nenes chicos, yo pienso en mi hijita Lila y todo, son esponjas, ellos ven toda esa incongruencia. Entonces el abuelo grosso también marcando No, yo eso. a ese tipo le agradezco Tranquila. Aparte ya a nivel más sutil, eso, los animales también perciben eso. ¿Viste? Que Claro. explican estos que los cazadores, ¿cómo le dicen? Encantadores de serpientes y todo, que la base es que uno esté tranquilo, porque químicamente ya siente que vos estás como recontra alterado. Si estás todo lleno de miedo, ¿cómo la vas a calmar? Entonces también tranquilo y todo. Así que Bueno, y nosotros capo el como abuelo. seres humanos también tenemos esa capacidad, pero la vamos perdiendo Estamos porque... re desconectados. Y estamos como alerta y no sé qué. Y si te Sí. veo, ay, no, viene no sé, viste, es como Sí. el juicio. Mucho la el juicio 3D. del- Sí. Es muy fuerte. y Aparte, no nos Condicionamientos. dejamos, sí, conectar con el otro. 100%. nos Y condiciona. mi la abuelo vida. obviamente era un artista nato y le encantaba. ¿Que el poema, guitarrista, la tocaba la guitarra, no, algo? Él No. era Bueno. actor como en su vida y poeta, le encantaba escribir y a mí me arengó todo el tiempo. Y sí, yo empecé a jugar con que quería ser actriz, mi abuelo me decía, sí, y él me decía, tenés que ir a Buenos Aires, no te tenés que quedar acá. ¿De dónde lo sacó? Ni idea. Claro. No, pero el chabón ya la vio. veía. Sí, la veía, veía. coincido. Gente que tiene otra Y un tipo, sensibilidad. además, viste, Total, amigo. muy claro en esto. Lo que querés, si vos lo querés, tenés que trabajar para eso. O sea, trabajo mata talento. Corta la Es bocha. buena. Es buena. 100%. Che, A trabajar. me sorprende esto de los comienzos y de tu infancia tan dura, digamos. Vos eras feliz, pero digamos había algunas carencias, ¿no? Y eso habla muy bien de cómo es ella, ¿no? De la humildad también y cómo, o sea, algo hace en vos eso que no sé, para mí te hace como más sensible, por ahí mejor persona, no sé, ¿viste? Hay de todo, ¿no? Hay para todos los gustos, pero estar en esa situación y saber que esa no va a ser tu situación para siempre y querer ver más allá, creo que la ambición un poco Positiva. juega ahí también, No, eso ¿viste? ni hablar. Posiblemente, ahí lo vas a contar vos, Miriam, pero tu abuelo no sé si vivió alguna época de guerra, digamos, situaciones Europa y demás. Sí, Entonces, ellos se vinieron, Sin posguerra nada, y claro. ni hablar, sí, por supuesto, y llegaron a Chaco sin nada y después
mi infancia fue una infancia, no he pasado hambre, pero sí con Sí. muchas necesidades. Claro. Pero sabes que yo no la veo como una infancia dura, ¿eh? Claro. Al contrario, cuando a mí me preguntan, digo, qué hermosa infancia y la elegiría porque tenía lo que Claro. necesitaba. Total. Lo esencial. Y hoy a mí me da la capacidad, mirá que me encanta vivir bien, Sí. ni a palos, me gusta no vivir bien y me gusta tener para compartir. Pero lo que necesito lo tengo y me sobra. O sea, Claro. es como que... Y yo conecto con las personas, el resto me frega, pero por absolutamente completo. Pero por Excelente. completo, ¿eh? Y me gusta ir en un auto que no se me quede, pero si tengo que estar en colectivo, la paso bomba igual. Ya conocés los dos lugares, digamos. Conociste. Olvídate, Claro, es como que ya Sí. el que viene de abajo y decís, che, estoy sobrado ahora, se valora un poco más. Recontra. Eso, viste, Y así en toda la entiendo vida, que digamos. además son adornos, viste, es casi una escenografía. Todo lo demás para mí es escenografía. Claro. Sí, por eso hablábamos también el otro día de si uno tiene la suerte de tener cierta prosperidad y Sí. demás, y por ahí nuestros hijos nacen en un entorno, como sí. decís, Eso todo, entre comillas, servido en bandeja y todo, cómo ir generando esto que dice Complejo. Miriam también. Es muy complejo, complejo. amigo. Ahí yo ya medio se me queman los papeles, porque Sí. obviamente ese Sí. hijo, uno quiere darles lo mejor, tiempo y demás, pero a veces yo, por lo menos en mi caso personal, lo estoy sintiendo con mi hija, como tiene todo como muy... Somos casi como medio esclavos de ella Sí. y de todo, en todo sentido, y no solo material, sino de... Y nada, a veces... esto que dice Miriam, ¿viste? La vida te va curtiendo. Porque yo creo que lo material ocupa un pedacito chiquitito. Lo Total. más importante ahí en un ámbito donde vos deseas cosas que no tenés, Sí. es que se te genera un deseo de Sí. ser o veterinaria, digo, fehacientemente, o de crear productos para el pelo, de ser emprendedor. Hay una cosa, ¿viste? Ese fuego Sí. que no es fácil después de inventarlo. No. Bueno, ahora se enciende el fuego. Sí, pero la verdad yo tuve todo servido. ¿Qué fuego? Ni- Claro, la Total. motivación también de querer Motivación. más, ¿no? De querer. Sí, amigo. Los pibes, che, quiero el iPhone, le tiene el iPhone 11, ahora quiere el iPhone 13. Bueno, Quiero las zapatillas ahí- tal y tal. Y antes nosotros, yo te digo que también, digo, mi viejo también nunca me faltó para comer, pero digamos, la fueron luchando y demás. Vos decís, che, boludo, antes teníamos una zapa buena para salir. todas, claro. Y después tenías una media que era para todos los días, ¿viste? Y como que. Romy, perdón, vos estabas por decir algo, que decime. creo que tiene que ver con el mensaje. Mira, esto que pasó hace poco a mi sobrina, que si me está mirando mi cuñado, bueno, les mando un beso, fue hermoso. Ellos tienen una muy buena posición económica, viven en Caballito, en una casa hermosa y demás, y no les falta nada. Y mi sobrina necesitaba un palo de hockey, ¿no? Y fue todo un conseguir el palo de hockey, que toda la familia aporte, no porque yo no pueda, sino por la magia de ese momento. Cuando le entregamos el palo de hockey en el cumpleaños lloraba. Feliz, agradecida. Entonces digo, tiene también por ahí que ver con el cómo, no tanto con Claro, el qué, sí. ¿no? Sí, eso ni hablar. Me Eso ni parece hablar. que- Pero bueno, volvemos. Hay una frase que me gusta, no sé si es sobrecito de azúcar, pero A ver. Casi. el confort es enemigo del progreso. Digamos. Sí, Sí, yo la sí. tomo como un frase de sobrecito de medio eso, azúcar. para me bardean ¿Cómo es? porque me dicen que Repetímela. quiero muchas frases No. de sobrecito de azúcar, Miriam, pero el confort es Frase. enemigo del progreso. El confort Frase de es enemigo sobrecito de del azúcar. progreso. Es enemigo, Linda. amigo. yo Entonces le esto que hablamos llamo con Miriam. aburguesarse. Ahí También. va. Yo le llamo aburguesarse. Yo todo el tiempo me pongo incómoda. Ahí va. Porque si no te aburguesás en 3, 2, 1. 100%. Y a mí, al menos, me mantiene alerta y me mantiene con motivación y me mantiene con proyectos y siempre tengo sueños nuevos. Y me hace todo el tiempo conecto con esas cositas que digo, uy, cuando no sé qué, cuando viajamos a dedo con mis viejos, cuando nos fuimos a Resistencia y volvíamos a viajar volvíamos a visitar a mis abuelos, que era todos los fines de semana, íbamos a dedo, Épico. no teníamos para... Y para mí era un flash, ¿entendés? Viajar a dedo y yo le decía, no, porque para mí era lograr que los camiones me paren a mí. Claro. Y yo paraban, ¿no? tenía sí, no, yo tenía 9 Era añitos, chiquita, no, era. Perdón. y Bueno. para mí era un logro decir, Bueno, pero no no. por mí, no sé Claro. qué. Y esas cosas a mí me forjaron mi personalidad, decir, yo puedo lograr lo que ¿Vos tenés consiga. hijos? No, No todavía tenés. no. Ah, el día que le cuentes, ¿no? Esa Digamos, es la cagada es que le voy a contar, cómo hago para que estos pibes vivan, o sea, Se lo contás, no lo viven. no claro. lo viven. Y ¿entendés? ese es el punto también. Yo Claro. a veces trato con mi sobrina, pero cuando me doy cuenta digo, uy, no sé qué. Ah, bueno, pues sobrinas tenés, las Tengo llevaron a los edades, comienzos. ¿Viste que está esa de que sobrinas. las llevas al pueblo donde Vamos a creciste? visitar Sí, sí, Chaco. le contás la Tengo- historia. mi Llegan al sobrina lugar y se tiene, agarran la cabeza. 6 años y tiene una personalidad. Yo ¿Seis? a veces, sí, 6. Wow. Y tiene un carácter y la adoro y todo, pero a veces trato, ¿viste? Cuando, mamá, ¿por qué la mermelada? Venga acá, le digo. Le sale, Primero, sale. gracias, no sé qué, y agradezca que su madre le compre una mermelada. Me hace ¿Sabe? acordar a alguien. La bajada del pony. Muy bien, claro. la Y me tía mira así, ahí. voy a decir, no me das puchero, le digo, te estoy diciendo algo por tu bien.
y Sí. se queda, ¿viste? Claro, Pero claro. claro. Los pibes están subidos medio a un pony volador, porque Sí, bueno, amigo. las redes también, viste, quiero ir a tal lado, quiero ir a tal lado. Bueno, hay que bajarlos, ubicarlos Es- un poco y nada. Sí, Yo qué amigo, es un cóctel tremendo Mate. para Es mí. un- Tenemos, nosotros acá en este programa lo hablamos mucho, esta es la era de placer inmediato sin esfuerzo. El O sea, placer, además, no es felicidad. totalmente. Eso lo hablamos. Malísima noticia. Dopamina Nachito contra es el- serotonina, eso lo hablamos Sí, mucho. sí. La gente confunde mucho placer inmediato con felicidad y bueno. Ahora, viste que la gente, mira, quiere ciencia. Si vos le decís con ciencia, ¿Está dicen, ok. chequeado? Ahora lo explica el neurocientífico, lo bancamos grosso, no sé Aparte si lo ahora, conoces. ¿a quién? Stanislao Banrach, capaz lo cruzaste. Sí. Me parece grosso, me gusta. encanta. Porque habla muy Alonso Puig, aterrizado. ¿les gusta? Sí, Sí, Mario lo Alonso amamos. Puig, crack. El poder de las emociones, lo seguimos grosso acá. Sí. Hay muchos por Muchos. suerte. Bueno, Gente Javier, muy a mí me iluminada. gusta mucho. A mí También, me gusta mucho Javier. la neurociencia. Sí, Bueno, la neurociencia te dice que el placer está muy lejano de la felicidad y que la felicidad tiene que ver con la conciencia del todo. total. Ujú. Total. Y el mundo nos está como empujando Al revés. al individualismo, al parecer antes que el ser. Sí. De verdad. Hablamos también de eso. Ser, Mirá, Miriam, hacer, y esto no tener. la conozco Ser, acá, estoy hacer, agradecido, tener. pero parece Esa que es lo hablamos mucho de clave. esto, Miriam. Claro. Miriam es una 100%. grosa, che. Ser, hacer, Tener. ni hablar. La Eso lo columna diré. de Hablamos de y leyes además universales. La felicidad de verdad, como la sensación esa de felicidad, es cuando tenés esa conciencia del todo. Cuando haces así, es o sea, Claro, ahora, ¿cómo me doy cuenta? Date cuenta. Date cuenta. Es como fácil, el placer inmediato es adictivo, después te genera Sí. como un vacío, aplican todo, pantalla azul, porno. Es que químicamente comida ocurre. Falta de chatarra, estamos entrenamiento. bombardeados. Como el que arranca el gimnasio y te Comprar. dice el lunes ya quiere estar bien, ¿me entendés? Como, Claro. no, flaco, hay todo un Claro, sacrificio. como tener abdominales en una semana, decís, pero escuchame, no hay manera de bueno, conseguir. todo eso vos lo reemplazás por el compartir algo con alguien. Total. Compartir algo bueno, no importa qué. O sea, compartir, no dar algo que te sobra. Compartir Sí. y se parece al paraíso, de verdad, ¿eh? 100%. Y todos lo tenemos al alcance de nuestra mano, pues todos podemos compartir algo. Sí. Total. O mirar a un prójimo o abrazar, de verdad, yo lo practico y a veces no lo cuento tanto porque digo, a veces no es el espacio, pero sí. Sí. Yo lo practico, a mí me genera una plenitud. 100%. Sí, sí, y yo lo creo loco que que esto, o sea, los grandes maestros lo decían hace Sí. 15.000 años, los grandes yogis, Bueno, pero 10.000, hubo lo que mucha sea. desconexión después. Esto se sabe, bueno, el abuelo de Miriam ya venía conectado, Gran lo maestro. sabía, ni hablar, y así yendo para atrás. Pero de nuevo, necesitamos, y banco igual, porque es necesario que venga la ciencia, porque somos bastante como, tenemos muchas resistencias, como explicar. Entonces, bueno, te cierra por el lado de la ciencia, O sea que la liberás ciencia dopamina, que es va adictivo. llegando de atrás, ¿viste? Entonces vos Sí. ya tenés todo esto y hasta que la ciencia no La lo pruebe, hay ciencia, mucha gente que no... en cierto sentido, demuestra cosas que ya existían, Claro. digamos, pero Ujú. lo valida y bueno, para ciertos procesos está bueno y bancamos. Por eso yo, Stanislao a mí me gusta mucho y él lo explica bastante simple, pero esto de dopamina, serotonina, esto que decía Miriam, entregarse al otro, uno se da cuenta, no tiene letra chica, una linda charla, un buen momento, nunca te sentís vacío. No, es no como- tiene contraindicación. Claro. Tal Nunca. cual. Nunca. O que Nunca. le puedas decir a un otro, che, te asisto en algo, te ayudo en algo, y que lo diga, escúchame, o Total. alcanzame, o ya está. Total. O sea, ya está. Es la plenitud plena, total. Es ese momento. Plena, y no necesitas de ninguna validación de nada, no es que te tienen que acreditar porque tenés tal ropa, tal otra, tal auto, tal... Ay, es como, no. todo eso está tan lejos y además eso no sos, te tienen esas cosas y no es discursivo, ¿eh? No. Viste, la gente cree que tiene, no tenés Claro, que una porque verga. tenés no, tal no. cosa, perteneces Anotá a tal... No, esa no, frase, no lo tenés porque te además... tienen, anotala. Sí, te tienen y además todo lo que tengas lo puedes perder en cualquier momento, en una firma porque lo perdiste o porque se te quemó, porque... O sea, 100%. Es buena ¿qué esa. tenías? Nada, ¿entendés? Todo medio prestado, como dice el pibe Cheque, Claro. digamos. Como que tenemos cosas, pero en realidad es medio prestado, ¿no? Que no quiere decir lo otro, porque yo siempre tengo como discusiones. Me dicen, no, bueno, si no haces un hippie, no, y si querés ser un hippie está bien también. A mí me gusta vivir muy bien Claro. y yo vivo muy bien. Digo, para viajar no viajo con mi alma y mi corazón. Claro. Sí, Para sí, eso total. laburo y para eso Sí. todo. Pero si no lo tengo, la paso bomba o con un Igual, libro o charlando con claro. mis amigos y viste y con mis amigos donde no hay nada en el medio, donde no hay ningún artilugio, con mis viejos o voy a Pampa, bueno, ahora el 15 me voy a Pampa del Infierno a estar en la casa de mi tía, que es la casa donde yo me crié, que es como lo máximo. Es volver, ¿entendés? claro. Vuelvo a Pampa del Infierno. ¿Eh? Sí, no, voy siempre. Con el me calor gusta, ahí. sí. Ay, tremendo. Sí. La Excelente. calor allá. La calor, La calor, claro. No, la Ojo. calor. Bueno, medio que viste, se van saliendo muchos temas Sí. y vamos hablando de todo un poco, Me pero bueno, encanta. quiero ir a este momento donde vos, bueno, salís ahí después de toda tu historia, ¿no? Obviamente, de partida, que medio que es
Partida es la historia de tu vieja, ¿no? La historia de mi madre, si mi Ya madre nos se adelantamos va, porque es importante conocer también y que Sí, la gente sí. sepa toda tu historia, que es bastante linda. Estuve viendo un poco de partida. Sí, Sí. es muy linda la peli. Sí. Mi vieja se va porque, bueno, sufría violencia y Sí. se fue escapando de este señor. Sí, violencia que de es, género. Mi Ujú. progenitor y de mi hermano, y huye del pueblo como puede Sí. durante muchos años y valientemente se escapa. Y ¿A dónde se va a cuando- Resistencia? a O sea, se Resistencia? va 280 kilómetros. Exacto. Y se Bien. va medio sin nada, o sea, se escapó así sin nada, una grosa, la Total. verdad, sí, total. Y bueno, y se instala ahí, empieza a laburar de docente, mi mamá ya era docente, y empieza como puede, y ahí conoce a mi papá, Miguel, que mi viejo también es un Tu papá conoce claro, no tu Miguel- progenitor, tu papá. Claro, mi papá, Sí, a tu Miguel papá. Lanzoni, que yo tengo su apellido, después con el tiempo hice los trámites de adopción y me puse su apellido, Qué lindo. que los inicié yo a los trámites de adopción con ¿Y mi qué edad padre. tenías más o menos Cuando lo dijiste- conocí a mi viejo, 9 años. Y cuando dijiste quiero su apellido, El minuto 1. Mira, un día Ahí. estábamos discutiendo con mi mamá y mi mamá me dice, no sé qué, porque yo obviamente le contesté como el orto a mi papá, a Miguel. Sí. Y me dice, no le contestes así porque no te das cuenta que él no se va a bancar cualquier cosa y no sé qué. Yo le dije, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo se va a bancar? Sí, es mi papá. Mi papá se banca cualquier cosa. Y mi viejo escuchando y le dijo, listo, ¿entendiste? Bueno. Vos eras No. adolescente, Era adolescente y yo me portaba muy mal y a mi papá lo volvía loco y mi viejo ahí impoluto. Y ahora, después de grande, ¿viste? Porque esas cosas son medio inexplicables. Yo le digo, papá, ¿por qué te bancás? Me dice, porque te conocí, para mí fuiste mi hija. Bancó la parada. Que luego que ella le diga a mi papá y piel de es como gallina, que no es no, la y que te aparte crió. mi papá no tenía un mango, trabajaba en la construcción, viste, operario de la construcción, tenía un sope partido por la mitad y agarró y él dijo, quiero Se hizo cargo de todo. El tipo, un sí. grosso el chabón, No, puso un los grosso. huevos. No tenía ni bicicleta mi papá y armó entre dos bicis, una que recauchutó no sé qué, armó una bici y con eso él me llevaba, me traía a la escuela, al colegio. No, mi Bien. padre... en resistencia, o sea, Oh. ahí con el calor, la Pero llevaba, otro nivel, no, pedaleaba. mi Che, papá, no, otro nivel. Che, qué groso. Che, Miriam, tu voz. ¿Y ahí tomabas clases, algo de actuación o A nada? ¿O los- en el colegio te A pintaba los 12 ahí? años en la escuela yo ya como que tenía una inclinación que estaba siempre en talleres literarios, a mí me gusta mucho la lectura, ¿viste? Entonces participaba y actuaba y a los 12 años mi vieja, bueno, se dio cuenta que yo quería estudiar actuación, empecé a estudiar actuación. Después en el colegio sí pertenecía al grupo de teatro de mi colegio, viajábamos por la provincia, era como un grupo ya que no, ahí yo aprendí un poco del profesionalismo que requiere el teatro, sobre todo que fue mi primera formación. Claro. Aprenderte un texto, estar frente al público, si la función es a las 5 tenés que estar o estar, digo, no se cancela una función. Empecé a mamar como sin ser consciente todas esas cosas. Y bueno, y terminé... O sea, lo primero tuyo fue el teatro. Teatro. Y a Bien. los 15, 16 empecé a estudiar teatro en una escuela, La Máscara, que era la escuela de Lito Cruz allá, con una profe, Gladys Gómez, y ahí ya no paré nunca. Y cuando empecé a estudiar teatro, a los 14, 15 sabía que me quería venir a Buenos Aires. Y a los 15 tuve mi primer intento, que me vine a Buenos Aires, que hice ahí una cosa medio ilegal, medio no, del todo ilegal. Yo hacía promociones a los 15 años. ¿Promociones de qué? Creo que no lo conté esto en ningún lugar. Chan. Yo hacía No pasa promociones nada. de una máxima AFJP. Me acuerdo. Bueno, y yo era muy chiquita. Y Los en esa, 90 y en sería, esa- ¿no? sí, ¿Pero qué? para- ¿Promociones de fotos? No, ¿Qué? no. Promotora. En la Promotora. expo, en la... Ay, ¿cómo es la del algodón? En la Ferichaco. Contrataban promotoras que repartíamos Claro, el panfletos. folletito. Y en esa época podías decirle que soy mayor, bueno, ¿cuánto tenés? 15, no importa. Y viste Eso que era es. todo, usted me un gris Claro, ahí. sí, los Como 90. la conocía la dueña de la agencia, no sé qué, bueno, yo estaba haciendo mis promociones. Vos estabas fachera en esa época, digamos, estabas Yo platinada, tope. yo ya a los 14 Ya no era- parecías de 14. No, Claro. 15 tenía. 15. No parecía ¿Vos de entrenabas 15. antes? ¿Entrenabas a fondo? Entrenaba, ¿Corrías? ¿Qué aparte hacías? tenía siempre era muy escandalosa, ¿viste? Pelo platinado, bronceado. Llamaba la atención a fondo. Todo para que Qué alguien tora. que Suar me vea, ¿entendés? Claro. Que te haya- Apuntaba bien como arriba. podía y Sí, como está bien. sabía, ¿viste? Sí. Entonces, Bien, claro. claro. Entonces, bueno, estaba en la Ferichaco, yo no sé, y viene alguien y me habla, por supuesto, el muchacho que me habla, no sé qué, ay, qué linda que sos, ¿cuántos años tenés? 20, bueno, no sé qué. No. 20, le Y me tiro. dice, no, porque yo voy y vengo todo el tiempo a Buenos Aires. Ah, mirá, le digo, bueno, Ya se había agarrado del... sí, mirá vos, ay, Ya vos está. sabés que yo justo tengo que ir a Buenos Aires. Y siempre así, viste, muy manipulador. Ahora no, pero bueno. Y le digo- Querías lograr tu objetivo y como que está bien, ¿no? Y- Querías lograrlo. Claro. Le digo que tengo 20 años, venía un fin de semana largo y le digo, sí. Entonces digo, listo, me voy con él a Buenos Aires. No.
Cuando llego a Buenos Aires, salgo a buscar laburo, consigo laburo en ese día. ¿Cuánto me va a demorar a mí? Claro. Conseguir trabajo, consigo trabajo y le digo, che, chau, gracias, Chau, conseguí nos vimos. trabajo. Y ahí yo pensaba contarle que tenía 15 años. Igual no estaba Che, tanto tus esta viejos, data. ¿qué Chabón onda? hasta las pelotas, claro, 15 años es Pero no Secuestro, sabía, claro, que claro. hacen una causa, no sé. Y entonces, no, mis viejos, yo les digo que me voy a pasar el fin de semana a la casa de unas amigas a Paso de la Patria, chau, chau, me voy con... No, te la mandaste, pero me mal. vengo acá, me acuerdo que paramos en un hotel por Fue avenida... zarpada. Esa parte, te fuiste al carajo. No, te yo- decimos acá que te fuiste No, al carajo. sí, no Como lo hagas. padre, te Yo tengo que me decir creía- Yo me que. creía un adolescente. Sí, rebelde. vos eras picante, Nacho. No, No, era una momia. Mirá lo que está contando, amigo. No, Qué no. loco, boludo. Avenida Callao y bueno, llegamos, no sé qué, y claro, él pensó que venía con una noviecita. No. Ah, ¿el chabón te tiraba medio unos dardos o no? Sí, pero Perdón, mira, chicos, ¿no sé era lo que dijiste? ¿Edad del chabón? Yo lo, ¿cómo hace, boludo? 34. 3-4. Es que él no estaba mal. yo Según estaba él, mal. ya tenía 20. Yo tenía Claro. 20 y acepté venir con un chico que me invita a Buenos Aires, please. Claro. Entonces llegamos y me acuerdo que piden, no, sí, viste que te detallan la habitación que te van a dar. Sí. Dice, bueno, habitación matrimonial. No, le digo yo, ¿cómo matrimonial? No, empiezo a armar escándalo. El pibe va siempre a ese hotel. No, bueno, dame una de dos camas, listo, chao. Claro, el pibe, primer día quería arrimar el bochín, segundo día el bochín, yo era una niña pura aún. Ay, Entonces, no. sí. Tremendo. Sí. Entonces, y era un sábado, me quedaba sábado, domingo, yo tenía que... ¿Tenías plata vos para volverte algo o no? Chicos, ¿cómo voy a tener plata? Tenía No, 0 no, pesos. estaba 15 Qué años. No, tenía, perdón, boludo. porque aparte creo que tenía algo de plata y el sábado salgo y compré, me fui, claro, yo no conocía Buenos Aires, me voy a paseo al Corte acá, ya inconsciente total. Dije, total, el lunes ya consigo mi laburo y dejé algo como para vivir 5 días, inconsciente, ¿viste? Cuando no sabés nada de nada. Entonces, sábado, el domingo ya se puso más áspero. ¿El chabón? Y O claro, la chicos, situación. quería chapar. Él quería- Claro, el claro. pibe quería cobrar su viaje a Buenos Aires. No, cobrar no, porque si Le no, tira porque onda porque viene- está buenísima y porque, claro, o sea, es Claro, natural, no, digamos. no, el pibe es dice, che, natural. escuchame también a El lo que pibe, es. claro, Claro. aparte, Vos, claro, Miriam, vos la novia. sentías el tema de que los hombres medio que se desesperaban o tenías como eso. Sí, yo eras ya adolescente, pero tenía claridad porque con eso es eso. muy loco. Sí. Va, debe ser muy loco. Y sabés que Amigo tremendo eso, Sí, ¿eh? y sabía que eso lo podía usar a mi favor. Sí, lo Wow. sabía. Yo tengo una teoría. Era esto muy chiquita, pero lo sabía. Lo hablé poco, amigo, A pero ver. para mí, viste que siempre decimos el dinero está mal repartido, todos estamos de acuerdo, bueno, cuestiones Sí. más de, ni quiero entrar en política y todo, pero el sexo o la belleza también está mal repartida, para mí. Es como que se centraliza mucho en algunas mujeres y algunos hombres, como que todo el mundo quiere estar, ¿viste? Y los, ¿cómo decimos nosotros? Los normales, cara La neutral. gente de a pie. ¿Cómo le La decís gente, ¿cómo vos? decís, Bruni? Los que somos nosotros. los Gente normales. normal, cara neutra. Claro, Gente normal, cara neutra. Mirá, Que no la mayoría tiene somos ninguna. Gente normal, cara neutra. Somos gente común, digamos, Claro. que sí, alguno que otra vez, pero y para mí está como muy desbalanceado eso. Vos, me imagino así como una especie de bomba, digamos, de Yo adolescente. creo que tengo mucha más actitud que cualquier otra cosa. Yo como que lo que tengo... Te mira y Bueno, chau. pero una Pero, belleza ¿me natural. entendés lo que tenés. digo? Sí. Llama la atención. Sí. Y vos, o sea, siendo igual muy chiquitita, porque eras un adolescente Sí. en tu psicología, en esto que Sí. decís. Pero vos te das cuenta que mucho tipo. En ese sentido, para mí, hemos avanzado un poco Sí. porque antes yo Antes era un- coordinador en de los viaje 90. egresado, Sí. y vos decís, pero son pibas y Sí. dale que va, Pero ¿no? que Ese estaba gris que esa dijiste. información. No Muy está- sexualizada la mujer antes también, digamos. Luego como que era, bueno, sos una mina que estás buena, Sí, pero, tal en- lugar. en Pero este vos. caso, Claro. En este caso era digo, no sé si al revés, porque esta persona yo tengo muy claro que él no hizo nada inadecuado. No, él te Claro. vio y dijo. Yo le dije, tengo sí. 20 años, aparte estaba trabajando en una feria donde en teoría trabajaban chicas mayores. Claro. Y me conoció, me invitó a ir a Buenos Aires, yo vine, digo, estaba en todo su derecho. Nunca Claro. te pidió La un que DNI. estaba nada. mintiendo era yo. ¿Pero por qué pedirías un DNI? Tenés Nadie razón. pide un DNI. Claro, vos Nadie. pedirías un DNI, ¿no? Nadie No, pide no, un no. DNI. No. Claro. Además, de verdad, yo parecía mucho más mujer y tenía una cabeza de una piba. Digo, yo pasé cosas como que me hicieron madurar muy de golpe y a los 15 años estaba muy plantada. Claro. Ella me quería venir a Buenos Aires. Claro, claro. Yo ya estaba harta del colegio y dije, me voy, estoy perdiendo tiempo acá. Wow. Claro. Después Qué me di loco, cuenta boludo. que no me daba, digo, la nafta, ¿entendés? Porque llegué el lunes, bueno, el domingo la pasé como pude y el lunes arranco a buscar trabajo, no sé qué, y ahí me doy cuenta que con 15 años nadie me daba laburo, que me pedían sí que Ahí tenga sí te 10 A años. todo pedían esto, el este DNI. chabón ya como que medio hace la tuya. No, que hace Él- la tuya. No, el sábado, no sé qué, el domingo nos quedamos como hasta el miércoles, supuestamente. Y yo pensaba conseguir trabajo, le iba a dejar una notita, perdón, no sé qué, ya me instalaba en Buenos Aires, según Tremendo. yo. Claro. El plan, tenía un plan, Eh, amigo. eh, Mira, había tenía un plan. pensado. Ahí la sí. fantasía del pueblo te juega en contra. Claro,
pero ¿entendés? eso Yo es tenía- planeado. Bueno, Sí, sí, sí. salgo y me encuentro con eso y digo, ¿qué hago? Y el pibe vendía DVDs o juegos, videojuegos. Opa. Él era distribuidor, ¿viste? Y él estaba haciendo su laburo, justo el lunes estaba laburando a pleno. Entonces digo, ¿qué hago? Son las 2 de la tarde, yo no conseguía, porque ese día era el día límite para mí. Entonces dije, ya fue. La vuelvo. llamo a mi viejo. No, ni loca, no. Entonces vuelvo, tomo un dinero que él me había dicho que había, agarro un dinero para sacar mis pasajes, voy, saco mis pasajes, le dejo una nota, le digo, perdóname, me tuve que ir. Claro, el pibe cuando vio que, y le dije, agarré algo de plata, no le expliqué nada, porque Sí. bueno, vuelvo y por supuesto llamo por teléfono a mi casa. Y yo cuando vuelvo, yo con las bolsas de paseo al Corta. Claro. ¿Dónde ¿Qué onda estuviste? esto? En la casa de mi La amiga. chancleteada más chica que me pegó una paliza. ¿Posta? Asustada. ¿Te dieron? Mi mamá, no, mi papá jamás. Bueno, Mi tu mamá, vieja te puso los no, puntos. mi mamá. Entonces, se lo cuento a mi papá un capo, me dijo, ok, claro, llama el tipo al teléfono de línea de mi casa, yo no tenía celular. Y le dije, papi, mirá que yo le mentí. Bueno, ok, le dijo, mirá, yo sé que te mintió, no sé qué cuánto, tranquilo. Y mi papá me dijo, ahora vas a trabajar y le vas a ir a devolver la plata a ese señor. Ah, no, Y lo le vas a amo. ir a pe- Bien, No, bien, bien. lo amo. Está bien. No. Mi Boluda, papá me te la dijo, el dolor- rejugaste. Me dijo, el dolor más grande, me dijo, es que vos hayas hecho eso, me dijo, con una persona. No, mi viejo tiene Un código tremendo. mal, sí, me acuerdo. Y la vergüenza que yo sentí, no te puedo explicar. No te puedo explicar. Y ahí Por- te por- tuviste que. Y ahí más o menos te cayó la ficha de la posta. No, digamos, que no me te cayó diste ninguna cuenta. ficha, de- no. Ahí empezó. Ah, seguiste. Ahí como que dijo, acá hay Modo algo. psycho, hay dijo. algo. Mañana dijo, acá hay algo, amigo. Acá Claro, está algo, claro. tengo Tengo los que sacar a mi pasajes. padre del camino. Claro, Claro. tan mal no me Claro, salió viste, en que no te realidad. queda mal. ¿viste? No te quemas. Ahí dije, tengo que esperar a tener 18 años y cuando cumplí los 18 me fui a la mierda. Terminaste el secundario, te fuiste. Me fui, sí, estudié un curso de marketing que sabía que me iba a servir para después laburar en algo que estaba Va que como el adelantada marketing. marketing Sí, hace sí. bastante. Sí, me recibí de técnica en marketing. Bien. Y me encantó porque lo aplico en todo, porque... Vos sos empresaria, tenés todo tu costado empresarial. Sí. Yo hablo con Nan, ¿viste? Nancy es muy amiga Sí, de mi señora, hablamos sí. mucho, grosa Nan. Nancy la amo. Yo también. La amo, grosa. la amo. Muy es todo. crack para mí, Nan. Muy crack. Bueno, la fuimos a ver el otro día a la hora, la rompe Estuvimos. todo. Ay, fuimos, Nancy fue es- todo el equipo a ver. Fuimos todos, Sí, fuimos fuimos todos. todos. Sí, Estuvo sí. buenísimo. Sí, Es muy La genial. rompieron. es muy genio. Así que bueno, marketing y toda la parte empresarial, conocimiento de negocios y todo. Sí, Bien. sí, me gusta mucho y entiendo, digo, hace un tiempo, más allá del arte, que es mi motor primario y que a mí me gusta contar historias, también me hice cargo, digo, que yo soy mi propia empresa y me gusta generar, estudié cine después, digo, donde aprendí mucho de la producción. Siempre fui productora nata, pero dije... Qué "Che, pará". difícil es ser productor. Muy. Muy. Yo soy medio el productor general con otra chica, Lorena, que hoy no está. Que ¿De tiene, acá? Sí, tratamos de hacer lo que se pueda con el programa y nos cuesta mucho generar contenido todos los días. Nosotros salimos lunes, martes, jueves y viernes, Sí. de 9 a 11 y tenemos todo este medio. Ella nos puede tirar una mano, No, porque Miriam, nosotros nos va a traer estamos... claridad. Mira, nos va a traer claridad. Todos los días tenemos que hacer un programa, Miriam. Todos los días Sí. tenemos que dar contenido de calidad. No queremos, no sé, boludeces, pero digamos, es difícil, muy O sea, difícil. No sabía que era tan difícil. ¿Con un vecino? ¿Qué? ¿Con vecinas? Mira, o sea, te cuento un poco de nosotros. Esto es como con Dieguito, que bueno, justo ahora no pudo venir, pero hablamos mucho y también con Bruni, tenemos charlas como de emprendimiento y toda esa cuestión, y un día dijimos, che, ¿por qué no hacemos un programa y lo contamos? Porque algo que yo siempre insisto, hay poco material, o sea, uno se va aprendiendo medio a los tumos, vaya a estudiar Claro. marketing, Sí, ¿viste? sí, Decís, sí, sí. administración de empresa, pero te la da alguien, con todo respeto, que tiene una empresa, no por bajarle Sí. el precio, pero poca gente Claro, por ahí un capacitada. profesor que te quiere enseñar a tener una empresa cuando es empleado y no tiene una Claro, empresa, es digamos. como- Eso nomás. Sí. ¿Me entendés? La parte No. técnica está, teórica, digamos. Exacto. Para mí faltan un montón de patas. De hecho, queremos armar una escuela Sí. de emprendedurismo. Qué Eso te lo cuento, lindo. Miriam. Ay, me Grosa. fascina. Sí. Me Pero que fascina. involucre un montón de cuestiones. Por ejemplo, vínculo con el dinero, IQ Bueno, emocional, mira, no vos hacer sabés que plata. yo en un momento, por ahí les sirve esto, porque a mí me apareció como esta misma inquietud. Yo estuve dando clases de maquillaje en un lugar, en un lugar donde hay mujeres, porque me parece una salida laboral interesante. Sí. Pero además me parecía que estaba muy vinculado a esto, a decir, ok, vos aprendés a maquillar, listo, perfecto, profesional, social, fiesta, no sé qué. Después te puedes perfeccionar. Las herramientas primarias las tenés, Sí. además yo regalaba como unos kits para que la gente ya esté lista para empezar a trabajar. Pero, ¿cómo empezás a trabajar? Necesitas la clientela. Sí. Hay gente Difusión. que se termina de armar recién cuando dicen, che, pero yo no sé venderme, no sé de redes, no sé cuándo postear.
¿Cómo me maquillo? ¿Cómo me arreglo yo para ir a una reunión de trabajo? Claro. ¿Cómo? Digo, esas herramientas parecen tontas o menores, pero eso es lo que termina de completar al emprendedor. Sí. Y yo, vos sabés que donde más como huecos así o agujeros negros veía eran eso, porque decís, había gente que era genia maquillando. Le decía, bueno, ahora redes sociales tenés que tener. Ay, no. No te pueden hablar tres palabras, no tienen el carisma decir, o no tienen si vas a sí, maquillar a una sí. chica, cosas tontas, Sí. Ni fumes antes, ni comas una empanada, Claro. porque le vas a estar tocando la cara. Y fundamental, bueno, yo soy muy fanática de los olores, ¿viste? Le digo, es fundamental porque cuando vos le pones un lavandito, ya está. Al otro ya lo colocaste en otro cambiaste la lugar experiencia. y te va a pagar lo que le Total. pidas. Vamos a lanzar es una línea de aromatización, Miriam. Te Justo, vamos a mandar obviamente de regalo. No, Esto no Todo está es arreglado, negocio, te lo todo juro. es venta. No está arreglado para nada, amigo, Sí. pero justo dio el pie. Mira, Creo olerte. te vamos a mandar y quiero tu opinión, Sí, pero sí. de onda, no hace falta que hagas ninguna publicidad. Realmente, chicos, Sí. me gustó o no me gustó, porque vamos a meternos en todo ese mundo de aromatización. Para mí amigo. eso ya te coloca Es en un importante. lugar, ¿viste? El tema del aromita. Y eran como herramientas tontas, pero yo le digo, No, vos no no. podés ir frente a alguien, primero, no estar bañado, no estar, no hace falta tener tal o cual ropa, sino limpio, como aseado, y pulcro, ¿entendés? Claro, Y claro. así sea con jabón, mi mamá siempre decía, no hay gente rica o pobre, hay gente sucia o Qué limpia. genio. Grosa, esa también. Un Podés jaboncito tener en- plata y esa ser frase- un jaboncito en pan, ¿entendés? Un talquito y estás Buena divino. esa frase. Claro. O si Me no, gustó. ¿viste? Bueno, yo con el aromatizante, en una época en mi adolescencia que no tenía perfume, agarraba el Poet, ¿viste? Ahí Ya tenemos, el Poet. De vainilla, pipí cucú. Tenés un Claro, lindo total, pH. quién sabe. No, chicos, ¿Quién sabe? Lo importante es la actitud, por viejo. favor, te las ingenias con el suavizante de ropa un poquitito acá, ¿sabés qué? A fondo. Pasás al frente, chicos, Sí. no hace Claro. falta. Qué impulso. Sí, Sí. faltan un Dale, montón de impulso. herramientas, eso Sí. lo hablamos. Para mí falta mucho por aprender y Sí. hay que desaprender mucho. Ahí Sí. yo veo un gran problema, porque hay un montón de paradigmas. Hablamos de la venta. ¿Viste que esto que dicen no sé vender? Y hay un autor que dice, estás vendiendo que no sabes vender. O sea, en Claro. esencia, todo termina siendo una venta. Y es para desarrollar eso. Bueno, hay igual, muchas herramientas interesantes de pitch. Yo lo veo mucho y lo estudio mucho en lo que es ventas de contenidos. Viste, yo empecé a escribir hace mucho tiempo contenidos, series, pelis. Y hay una herramienta que se llama pitch, que es vender en 5 minutos, 10 minutos. Mirá. Y ellos te enseñan, que es muy piola eso, te enseñan que vos no estás vendiendo esto, ni el mate. Te estás vendiendo vos. Ahí va, coincido. Y cuando la gente entiende eso, y lo que tenés que trabajar es eso, tu seguridad, decir, y grabarte, y practicarlo, Qué decir, difícil "Uy, es eso. Sí. vos sabés que me patina un poco la R, y darle a eso, te quiero decir, es como ahí... todo La el gente tiempo- compra gente. Digamos, ¿viste? Dicen, la gente Sí, compra gente y después los claro. productos. Bueno, los buenos vendedores Estamos de que acuerdo. son alguien que yo conozco una persona muy interesante que lo tengo de referencia, que es un vendedor de contenidos. El tipo nunca ve los contenidos que vende. Un Me grosso muero. a nivel así. Sí, no sabe, él te lee el título, lee así, bueno, y es el uno vendiendo a nivel casi mundial. Mirá. Y el tipo es un buen vendedor. Total. Sí, eso ni hablar. Sí, insisto con esto de desaprender, porque en el mundo ventas, que es un tema, vamos a hablar en la fila del hacha, amigo, lo vamos a hablar. Nosotros tenemos ahí una pequeña sección que hablamos de todos estos temas, y es, para mí hay un paradigma, inclusive cuando yo era chico, nosotros tenemos la misma edad, yo soy un poco más viejo, pero el vendedor era como el chamullero, el que Claro. creaba, y en realidad es lo opuesto. O sea, Era justamente... mala palabra, te quiere vender. Era como, no, te quiere vender. Sí, pero y- como ese, viste, creando necesidades que no están, Claro. que le vende hielo a los esquimales, ese era el Eso. buen vendedor, el chamullo. Y en realidad, en absoluto, no tenés que mentir, tenés que pensar en términos de qué le voy a solucionar a Miriam, cómo la voy a ayudar. Ese es el verdadero vendedor. Sí. El Y la ganar, llegada, ganar. sobre todo, también, la Eso llegada. ni ¿Cómo hablar. Después hay una parte de traspasás? empatía lógica. Claro, pero sí. ¿qué solución le puedo traer? No qué le voy a encajar. Sí, ¿Se entiende? claro. Qué ¿Qué le buenarda. puedo? Y es así. Es amigo. buenísima Y es esa. al ¿Qué revés. porque solución yo te estoy puedo pensando, traer? Toma, le doy esto y ya fue. No, el verdadero vendedor piensa a largo plazo, piensa en ganar. Piensa en la confianza que se construye sin mentirte. No te puedo Sí. mentir. Si yo tengo que vender un producto, tengo que mentir. Ya arranqué mal. No estás vendiendo. No lo tengo que vender. Igual, eso no es venta. Eso es Totalmente. mentir. Pero O el sea, famoso marketing, que le dicen marketing muchas veces, a veces tenía una línea muy delgada de sanata, ¿viste? La venta de Bueno, celulares. el marketing antiguo te enseñaba, eran como crear la necesidad. Exacto. No, ahora los grosos piensan en términos de qué solución puedo traer, cómo le sirvo al otro. Y eso hay que desaprenderlo también. Claro. Y no hay que tener miedo, no sé vender. ¿Qué es eso de no sé vender? Recontra podés. Pasa Eso que también mucho- hay tema de confianza. La gente, hay mucha gente que por ahí viste más metida para adentro. Sí, amigo, pero falta si- de confianza, si falta yo de autoestima. pienso- Todas cosas que se laburan y Sí. que viste que hay mucho Sí. de eso. Pero te agrego una galletita más. Si yo pienso en términos de no sé vender, por ese paradigma de tengo que ser un sanatero, tengo que meter. Claro, ahora, si claro. vos decís,
No, Podés acá tener no tu pasa propio nada. método. Digamos, Obvio. cada uno va armando su propio método de Recontra. acuerdo a las herramientas que tiene. Recontra. Y sí. Mundo Recontra. ventas es la verdad que es tremendo. todo. Y es Nosotros muy necesario. consideramos que es todo. Y Es importante. hablando de esto de los artistas, digamos, ella también se tiene que vender y pienso Sí. en otros artistas que también se tienen que vender. Y ahí hay como un choque de habilidades, digamos, no sé. Soy cantante, soy escritora, ¿no? Es como que, bueno, Sí. a ver, ¿por qué la elegimos a Miriam y no a Nancy Guy, por ejemplo, ¿no? Pero por decir un nombre, ¿no? Y ahí, ¿cómo es la preparación? Tiene que ser a fondo, digamos. Oh, Eh, qué tema. En realidad, todo el background o currículum te lo puedes meter donde más te guste en Claro. el momento, te juro, porque nuestro mundo es bastante relativo, incierto. Cuando vas a un casting, nunca sabes por qué no quedaste, nunca sabes por qué quedaste, porque después las explicaciones son miles. Pero Vos hiciste muchos castings, porque Miles, estuve viendo, mira, miles, anoté, miles, miles. ficciones, te digo en lo que participó Miriam, ficciones, reality, teatro, cine, digamos, en todas esas áreas estuviste. Todas, Sí. claro. Hiciste una película española y argentina, donde tuviste una pequeña participación, creo. Una que estabas embarazada, ¿puede ser? embarazada para... Estaba Peretti, ¿puede ser? Sí. Digamos, eso fue un casting, digamos, vos te presentás, vos sos Miriam Lanzoni, pero me presento, ¿qué hago? Sí. Mando un currículum, un mail, tenés tu book de fotos, ¿cómo es? Bueno, hoy te llegan de distintas maneras ya la propuesta, Claro. pero al principio cuando yo arranqué era ir agencia. La primer agencia. peli, ¿te acordás? Que No, tuviste. lo primero que hice fue en realidad mi primer contacto, que para mí cuenta Como cuando porque- dijiste coroné, vamos, Yo loco, cuando lo dije logré. coroné, ¿sabes cuándo fue? Llegué. Claro. Yo estaba anotada en una agencia de actuación, pero te Sí. salían otras cositas. Yo nunca aspiré a ser modelo porque no te quiero decir, No era lo que vos querías. no. Pero me dice, mira, en una agencia que manejaba actores, actrices, y de repente ellos te sugerían que si vos capaz salías en la tele, ya ahí enganchabas una novela, una película. Bueno, genial. Me acuerdo que me llaman, yo vivía en una casa que me alquilaban una pieza. Me llaman al teléfono de la casa, que es donde a mí me llamaba si alguien me llamaba. Claro. Y me dicen, no, de una agencia, no sé qué, Casting 1000, no sé, bueno. Sí, bueno, mirá, me dice, quedaste seleccionada para modelar unos jeans de una marca en el programa de Hernán Caire. ¿Cómo se llama? Sábado. Ay, me El de Cumbia. ¿Eh? ¿El de Cumbia era? El de Cumbia. Me acuerdo. Chicos, Era grosso en ese momento, a ver si Hernán Sí, Caire. no, entienden. amigo, y lo veía todo el mundo, Dios, mucha gente. venía Era Hernán Dios. Caire, Dios, Sí, Dios sí, que sí, lo sí, saludaba, sí. Hernán no lo Sí, saludaba. sí, sí. Yo en la adolescencia tenía una foto de Diego Díaz y otra de Hernán Caire en mi Sí, habitación. yo también era fan. Fachero los dos. Muy Los facha. dos. Largo. Lindos pibes. Bueno, y los tenía en un portarretratos que los había hecho yo con de cartoncito y Ah, o sea, acolchonadito. eras alta Ahí fan tenés de lo que digo, está Hernán mal Caire. repartido, amigo. Todas Bueno. querían estar. Todas con esos Bueno, dos Hernán muñecos. Caire de Jugate Conmigo y Diego Sí. Díaz. Bueno, No. entonces me dicen, chicos, ¿qué? Empecé a avisar a mi abuela, mi abuela fanática mía, mi abuelo no. Voy a salir en la tele. O sea, chicos, ¿entienden lo que era salir en la Aparte, No, tele? no, Claro. yo me acuerdo, Caire, Miriam, yo me acuerdo, yo nací en el 78, somos de la misma época, me acuerdo perfecto. Era Salir como- en la tele, de Pampa del Infierno, Sí, chicos, sí. o sea, se tenía que detener Pampa del Infierno, era como... Todos mirando Yo ya ya mismo. pensando cómo camino después por la calle, cómo, viste, Divina Boy, no sé qué, Reggae ¿Cómo Jeans, camino era en la la marca, calle? claro, chicos. Reggae Jeans, claro. Reggae Reggae, Jeans. bueno. Era el chivo que pasaban, Yo amigo. tenía mi vida, tenía el pelito así porque me costaba mucho, yo estaba platinada y me costaba mucho, hablando del pelo, mantenerlo bien porque Claro. salía carísimo. Allá me atendía mi mamá. Ah, yo acá me lo hacía como claro. podía. o El oxígeno. plano de Reggae Jeans era como medio cosificator El culo, o cuidado. claro, era el amigo, culo. era- Se me vio la cara, chicos. Cosificator nivel Dios. No, Chicos, Es pará, como- no, escuchen lo que fue. Tremendo eso, amigo. Entonces tú, ta, ti, ta, yo, ta. Todos los planos para que se me vea que era yo. Divino. Ni uno. Claro, no- Inchequeable, No, amigo. no. Qué hija después de me puta. entero que nunca se me vio la cara. Claro, te juro que era yo, mamá. Es que Miriam, vos te acordás No, que era chicos, no, las no, chicas no. tirando los pasos con la tanga tipo No, hilo no, y la chicos. cámara, amigo, abajo. Me que era... duele la panza ahora de Era horrible. No. El dolor que yo sentí ahí, esa frustración no la volví a sentir ni siquiera en un casting que hice para... Es como ahí chocaste con la industria de la tele de ese momento, ¿no? Porque ahora se está reconstruida totalmente Y- la No, pero televisión más y allá, demás, yo ahí pero no como tenía que noción de que me habían mostrado el culo, no, era que no se me vio la cara, que yo le claro, avisé vos a todo el esperabas mundo. algo y no, Ya estaba todo no el pasó. pueblo Vos entendés esperando. que mi carrera arrancaba meteórica ahí, para mí. Claro. Claro. Y nada, no me vio nadie. Te No, pagaron. eso es tremendo. Te ganaste Sí. unos mangos ahí, me un pagaron bolo o bien, algo. y después hacía de joyas también, unas joyas que pasaban en el programa de Lucho Avilés y ahí no sé qué.
Pero después, y seguí con Reggae Jean porque me servía. Claro. Y lo primero que Reggae fue así de Jeans. actuación, sí, fue en una serie, Contrafuego, una que se hizo en Canal 9, bizarrísima. Pero yo ahí estaba ¿Quiénes embarazada. estaban? Tírame algún... Liporache, Me Enrique suena. Liporache, estaba Rita Cortese, Rita creo. Cortese, grosa. Sí, una serie que Babi Checopar se le ocurrió hacer. Qué loco, Babi. serie Se voló la. ¿Qué era? Qué decía? maridaje. Que estallaba en Canal 9, una cosa muy extraña. Qué loco, Babi Chico para, Y amigo. claro, yo ahí me encontré con los efectos especiales, con la panza, con no sé qué. La primera vez que yo tenía contacto con Con el cine, digamos. Ahí qué edad tenías más con o el menos. cine. Y habré tenido 20. No, Ahí eras fue muy joven. 20, re, 21. re chica, Muy boludo. chiquita, Sí. 20, Más o 21. menos 2000, y era 2000. grosísimo. Para mí también son esas cosas que vos crees, bueno, de acá no paro más. Y por ahí después no me llamaron por un año más. ¿En serio? Sí, pero nunca paré de hacer teatro. Ahí medio que me dije... Teatro under, vi que hiciste. Under. Empecé a hacer teatro en Boedo, en el Bauen, en el Vitral. A la gorra, cobraban entrada. ¿Qué onda el teatro under? No, a la gorra, a la gorra. Uy, qué y duro la gorra. empecé a como a tener esta cosa nata de decir, porque yo lo tengo naturalmente. El che, verdadero sueño, o sea, es el sueño, amigo, vino de Chaco, empezó con poco, con la publicidad, llegaste al teatro under, es como que es Y muy me buena. acuerdo que decía, che, no hay mesa, listo, yo consigo. Y me iba y pedía, conseguía. Y empecé a tener esta cosa de productora que me encanta, porque digo, fue en base a necesidad y a que a mí me salía natural. Y como que no te importaba nada, pasaba lo que pasaba, vos tenías claro que querías ser artista, querías No. llegar. Ese mindset, amigo, no hay con Sí. qué darle. Todas las historias de éxito tienen eso, con matices, pero es eso. No, Estaba yo Al fin de hecho, en mente. de hecho, cuando una llegué a idea. Buenos Aires, yo no conocía a nadie, no sabía dónde iba a ir a vivir y no tenía un mango. Pero, o sea, claro. llegué a Retiro, me acuerdo que llegué a las 8, 6, 7 de la mañana a Retiro. Me acuerdo patente el día que entré por la autopista y empecé a ver todas esas luces y dije, Nueva York, dijiste vos. Claro. no, ¿sabés que para mí las luces fueron como un destino a dónde ir? Y dije, ¿por dónde de todas estas arranco? Wow. Claro. Y bueno, y llegué y tenía un diario así con direcciones anotadas y dije, bueno, ¿a dónde voy? Me fui a una pensión a Constitución y le dije, mira, no tengo plata ahora. Era un sábado, un domingo también. Le dije, yo el lunes salgo y consigo laburo y te voy a pagar. Y la confiaron. Sí. Wow. Tremendo. Y les terminé pagando al mes. Tenía plata para comer un mes, que la tenía así separadita para comer un mes. Un bolso, por eso es que te digo, todo está de más. Yo tenía un bolso con toda mi ropa. Ahí va. Uno, ¿entendés? Y con eso iba a laburar y con eso entrenaba y con eso... Y entrenaba ahí en una plaza cerca, es como... Increíble. O sea, ¿eh? tenía todo bastante organizado en su mente, tenía digamos. Porque todo, tranquilamente claro. decís, che, me tiro Ahí a está el chanta y tema. agarro cualquier cosa. Che, agarré No, de no, camarera en cualquier lado y No. laburo. Pero amigo, Digamos, ahí- siempre fue, digamos, girando, perdón, Nachito, sí. Sí, no, yo lo que intento transmitir, esto, Miriam que lo tenía innato, seguramente su abuelo, su mamá, su historia de vida y ella ya tiene un fuego Claro. y todo, pero eso, digamos, ese switch lo puede hacer, o sea, es Cualquiera. eso, o sea, Cualquiera. la posibilidad Sí, de todo la tenemos por la cambiar posibilidad, sí, sí, tenemos sí. todo. Eso es lo que yo Sí. siempre se lo discuto a cualquiera hasta pasado mañana. Sí, yo también. Eso lo tenemos. Yo Después, también. lo que vos haces. Eso lo explica Víctor Frankl, El hombre busca de sentido, Sí. que el tipo estuvo en Auschwitz. Sí, tremenda historia. Contame lo que quiera, pero le mataron a toda la familia. Lo Sí. peor del universo, el tipo dice, me pueden sacar todo, pero menos qué hacer con lo que tengo y lo que sí, deseo. Eso sí, es tuyo, sí. es tu libertad. No te puede sacar nadie. Ujú. ¿Entender eso te soluciona todos tus problemas? No. Pero te cambia la vida. Te Sí. cambia la vida. Entonces ella está decidida, enfocada. No, porque y acá aparte a la veces tenés. la gente como que por ahí ve, viste, en esta sociedad tan resultadista. Total. Y yo lejos de victimizarme, porque yo no me siento víctima de eso, la pasé como el orto. Obvio. De verdad, a veces salía a caminar y me acuerdo que decía, ¿para dónde voy? Porque a veces no tenía un mango, pero no tenía un mango para tomarme un colectivo. Me acuerdo que una vez se cerró la empresa donde yo estaba, no me pagaron y me quedé sin un peso y tenía plata para el cole, justo. Dije, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Me tomé un colectivo a un bar que me contrataron de recepcionista. Después terminó siendo atrás había como, era un cabaret de Claro, laburaban ahí. Claro, y me tuve que ir cuando me quisieron ascender para que trabaje. Claro, ¿entendés? claro. Y- El perfil Sí, se pero- querían agarrar para ahí. Y sí, de Claro, todo. pero te quiero decir, es como que, y todas esas cosas que me metía en lugares y otra cosa, a mí lo que me sostuvo es la educación de mis viejos. Ahí va. Y lo que me sostuvo firme en mi convicción, primero de lo que quería, eso tenía que ver conmigo, pero después, yo creo que con respeto, con educación, con buenos modales, a mí mis viejos me dieron lo mejor, no me dieron un posgrado en Cambridge.
me dieron total. mucho más. Sí, de tiene un verdad, ejemplo. porque yo siento que con lo que ellos me dieron yo me abrí las puertas en cualquier lugar. Claro. Y de alguna manera digo, ay, cómo mis papás se la bancaban que una piba tan chica, porque confiaban en mí. Claro. Confiaban en eso como tan importante. Lo más importante me lo dieron. Después el resto te lo puedes conseguir después. Claro. En 4 años, si querés, te gradúas. En 5 podría haber recibido de médica, el resto todo lo puedes conseguir. Claro. Sin todo esto es medio... El fin en mente es algo clave. Ya lo Tremendo, dijimos amigo. varias veces acá con Nachito. El fin en mente es algo que hay que tenerlo presente y Sí. enfocarte y buscarle la vuelta para lograr eso que tanto te gusta, el sueño, ¿no? Tanto, no, como decimos, podés cambiar. Si no te gusta tu laburo y estás medio ahí quejándote y demás, podés buscarle una vueltita. Bueno, yo tengo una frase Total. que creo que es mía, que si tocas 1000 puertas, ninguna se abre, inventate una como quieras. Total, Andá, claro. dibuja una Claro. y entra por ahí. No dejes Sí. de tocar, o sea, no dejes de abrir. Buscate una puerta para abrir. No, inventate Si no una. te abren, inventate, hacete una inventate nueva. tu propia. Claro. O esta cosa de esperar Claro. que te llamen, que te convoquen, también es una frase mía. ¿Qué digo? ¿Qué sos? ¿Vos ¿Un eras, vos eras así tipo cara rota? Voy ahí, ¿Quién soy? ¿Un me la- caniche toy que me tienen que estar? Vení. No, yo soy... Vos ibas y vas Ahí vas directo a a la buscar, fuente. claro. Directo a la fuente, charlabas. No, yo soy muy de la gestión. Muy. Acción. Y ahí- Uy, con el y pibe eso es lo cheque que- dos potencias. Sí, Sí. ser, Ah, hacer, para mí- tener. Estaba Dieguito acá y la junté con Miriam, Para, no sé ¿viste qué pasa. cuando Sacan el país dicen, adelante, amigo. el Lo digo, poder Miriam de- y Diego, yo los voto. Pará, A los dos. cuando dicen el poder que tenés que Manifestar. manifestar, Sí, eso de la tremendo. manifestación, bien. Excelente, hasta ahí. Divino. Bien, pero eso lo bancamos. yo creo en el poder de la provocación. O sea, de la acción, de vos. Interesante Sí, eso, Miriam. porque si yo voy a estar manifestando en el sillón de mi casa. No sirve. Tenés Sí, que confiar, hacer. creer y no sé qué, pero dale acción. Y no Sí. fue ahí otro. Creo que ese es otro, uno de los, otro. Estamos uno de de los acuerdo. lados en donde más falla la gente, ¿no? Como que sí, che, quiero hacer. Sí, miren. Y otra frase Sí. mía que también, porque a mí viste, a mí me gusta mucho ver cómo se va armando esto. Yo siempre digo que no confío en la suerte por antonomasia, en la suerte sola. Creo que a la suerte le tenés que generar como la necesidad de pertenecer a tu club. De Recontra. decir que la suerte diga, che, me voy con aquello porque aquello les va bárbaro. Y después van a decir que fui yo. Te lo adjudico a vos, pero no fuiste vos. O sea, Total. fui yo que te la di servida. Claro, ¿viste? estuvimos laburando en el Miriam, alrededor hay un libro para. que se llama La Buena Suerte. Después se lo paso a Nan que te lo Dale. tire porque es un librazo que habla justo de lo que dijo Sí, Miriam. eso- Justo. es así. ¿Lo tenés? El libro es tremendo. No, pero es No lo leí. lo que hablamos Es No lo leí. épico ese libro, amigo, porque Después tíramelo primero ahí en ese lo vamos a Spotify, contar en debe estar Agitando la como Chava, audiolibro. pero primero habla ¿Qué dice? del tema de lo que consideramos buena y mala suerte, que es una historia de un granjero que capaz Ujú. la escucharon un montón de veces. Sí, sí. La de la vaca. No, esa es- la cuento más o menos Buena rápido. suerte, mala vamos a- suerte. Pues eso, ¿qué es ¿Cuál? buena suerte, mala suerte? ¿Lo tenés? Lo contaste ya acá, creo. No, pero yo no estaba. Repetilo, por contáselo favor. a Miriam. ¿La tenés? O te estamos mandando el. No, lo tengo. Que lo pero- quiero A ver. salvar, a Vamos ver a si tratar lo de olvidó. resumirlo. No Sí, me olvidé. resumamos. Granjero, el chabón tenía caballos. Estaban ahí, los caballos se le pierden los caballos. Se abre la tranquera, se pierden los caballos. Todos los caballos tenía. O tenía 2, creo, una cosa así. Viene el vecino y dice, ¿te acabó tu caballo? ¿Qué pasó? Qué mala suerte. El chabón dice, buena suerte, mala suerte, no sé. Se perdió los 2 caballos que era su fuente de sustento. Claro. En otro momento pasan una semana. Con la tranquera misma abierta, vuelven 10 caballos, esos 2 que tenía el chabón y 8 más. Con Había 8 ido a caballos a buscar. caballo. Entonces otro le dice, escuchame, ¿qué pasó? Se habían ido los 2 caballos, volvieron 10 ahora. Qué ojete, qué buena suerte. El chabón dice, sí, bueno, malo, no sé. Dice el chabón, 10 caballos pasan. Llama al hijo. Le dice, hijo, tenemos 10 caballos ahora, vamos a laburar, vamos a duplicar nuestros ingresos, no sé qué. Lo pone al hijo a laburar, con esos 10 caballos, trabajan la tierra, no sé qué. El hijo se accidenta, me estoy comiendo un par de capítulos, pero el hijo se Sí. accidenta, se rompe las 2 rodillas. Viene otro más y le dice, escuchame, qué agarrón, se murió tu hijo, se accidentó tu hijo, se rompió las 2 rodillas. Qué mala suerte. El chabón le dice, no sé, buena suerte, mala suerte, no sé qué. Última situación, entra en guerra ese pueblo que estaba ahí, entra en guerra con no sé qué otro pueblo, vienen a llamar a la gente joven, vienen a buscar al hijo porque era una guerra, el pibe tenía las 2 rodillas rotas, zafa de ir a la guerra, entonces otro le dice, qué ojete, justo se accidentó, Claro. el chabón dice, buena suerte, mala suerte, ¿se entiende? Todo Claro. el tiempo etiquetamos como bueno o malo cada situación, y en esencia no es tan así, primero está la percepción de uno, lo que Sí. hace Exacto. bueno o malo, eso 100%, acá tenemos caso de Miriam, y después que no es así, amigo, lo que Claro. consideramos bueno o malo es recontra Relativo, depende Ese de tipo de quién lo suerte ve, a azarosa. quién le Igual, toca. Bueno, Nancy siempre... Grosa Nan. Nancy Gay, gran actriz, comediante, escritora. ¿Qué no es Nancy? ¿Qué no es Nancy? Sí, sí, es una genia. Siempre
siempre hablamos mucho, muy profundo en tiempos cortos, ¿viste? Sí. Y ella hablando así me dice, vos sos muy controladora. Le digo, mira, Se revuela, neurótica. ¿no? Para él le digo, sí, le digo, pero vos sabés dónde está como mi control, dónde lo pongo. Le digo, pongámosle Dios, suerte, energía, lo que vos Universo. quieras. Universo, en lo que creas. Yo creo mucho en Dios. Sí. Yo lo que hago con Dios, yo tengo el número directo del pibe, tengo el último número, porque lo cambia todo el tiempo. Yo siempre me dice, boludo, se caga de risa. El de Hernán Caire, no, el de Dios. No, El de Dios. yo tengo el número de Dios, pero el último, ¿viste? El que van cambiando Sí. estos El celular de personajes. Dios. Yo tengo el celular, el último, le digo, mira, Nancy, no te lo puedo pasar porque le tengo que preguntar a él si te lo puedo pasar. Si me da el ok, te lo paso. Le digo, yo tengo el último, pero yo no lo escribo al tipo, yo no lo jodo. ¿Sabes por qué? Porque yo se la dejo servida, y cuando él se dio cuenta, lo que, che, mirá, te iba a pedir, ya me ocupé yo. Ahí va. Porque tiene tanto de que ocuparse, más importante que cumplirme una película no sé dónde. El tipo tiene, viste, gente enferma, que no come. Yo voy a venir, viste, con mi ego, decirle, Increíble. por favor, cumplime Claro. esto, porque me llame Interesante. Scorsese. ¿Hiciste algo? No, el tipo no te registra, no sabe que existís. Ah, deja a Dios. O sea, te dejo con cositas más importantes, no porque lo mío no sea importante, pero si yo me puedo ocupar. Claro. Y siempre bromeo con eso. Excelente. Con que Le vas allanando el camino ya a Dios para que... Después le digo, che, me haces, y te ya bendiga. cuando no le queda otro y lo tengo a Scorsese, le digo, haces que yo le caiga Ya llegué bien. hasta acá, flaco, Ya está, dale. ¿entendés? Claro, Ya no hice le- todo lo que estaba dentro de ya no mi le queda humanamente otra, posible. Ya no le queda otra. Hago eso Súper, con Dios, amigo. con la suerte, con la energía. Total, total. Es que ahí Miriam. es donde es eso, porque Dios a vos ya te dio todas las herramientas, pongámoslas en acción en vez de esperar, ¿no? Ya- ¿Cómo voy a esperar más Claro. suerte con las cosas buenas que me han pasado? O sea, tengo una vida Tremendo. preciosa, Privilegiada. Tengo Eso salud. ni hablar. Ni hablar. Este- Y esto que decís, hay que crear lo que llamamos buena suerte. Primero, desaprender eso de qué bueno, qué malo, ¿viste? De relativizarlo mucho, porque todo el tiempo, para mí nada es tan espectacular ni nada es tan choto. Es verdad. Es para profundizar eso, Sí. pero lo hablamos en otro capítulo. Pero después, el tema de la buena suerte, lo que llamamos buena suerte, esto que dice Miriam, hay que crear el contexto. Y este libro te va tirando... Qué creo lindo, que qué interesante. Está buenísimo el libro. El autor Además es un español también tiene que que es un ver crack. con esto como de la posición en la que uno se coloca, porque esta cosa que parece que la vida te debe algo. Y sin embargo yo siento que más allá del propósito de cada uno de nosotros le debemos, 100%. tenemos que pensar, che, ¿qué Grosa, tengo para Miriam. aportarle al mundo? Nosotros Total. le debemos algo a, Sí. a este hecho tan mágico que es existir, porque Total. es Esto lo zarpado. dice, no es lo que la vida espera de vos, en realidad no es lo que vos esperás de la vida, es lo que la vida espera de vos. Total. Así Claro. es. 100% lo que dice Miriam. Es una postura Total. como que te va a llevar a perder, creo, seguro, esto de decir, no, la vida a mí me debe porque yo Total. hice... No, No. claro. Aparte, cuando te das cuenta que vos tenés tanto para dar y que la vida está esperando mucho de vos, ahí aparece el sentido, Víctor Franklin, aparece ahí. Ah, 100%. bueno. O sea, y ahí todo lo que yo tengo, la vida está dispuesto a agradecértelo de una manera tremenda, pero tenés que dárselo. Que me Loco. dé un canje de implante capilar, es lo que estamos Hola, pidiendo. hola, Dios, queremos cuando pelo. estaban tocando el tema del pelo, medio que yo me sentí zarpado, pero, Queremos Pero nada, pará, te queda estamos en- divino el pelo así. Envidia sentía. No, Está pero, tirando cada vez más no. facha, Bruni. Tengo Ojo. un poco ahí el ¿Tenés tema- alguna obra, algo? Entraditas. A ver, Te digo quiero ver algo, sin- te digo algo. No, Con no. todo respeto, el pibe muy fachero, el de la obra de ustedes. No, no le diga. No, no, el conde, le mandamos un abrazo. ¿Cómo el se llama conde de la pibe? infancia Ese nuestra. facha Nosotros- mata. No, Fabio de no, Tomaso. pibe Fabio de fachero, Tomaso. está bien. Pero Yo nosotros No le tenía la podemos fo- tirar. Yo tenía la fotito de Fabio. de Bruni, chiquita. le das No, unas no, líneas. boludo, es muy no. gracioso, Bruni. No, no. Pero Bruni, Pero te quiero podés ver ser- sin los auriculares. A ver, casting, dale. A ver. Casting. Cabré, No, temblá. tenés linda cara. ¿Vos decís? ¿Y por qué Tiembla, no te cabré. quedas pelado? No, Como boluda, tengo inocente. miedo a quedarme pelado. O sea, no me No, veo no. pelado, boluda. Es Si la no, rapada de la apuesto a dignidad. que el implante está cerca, ojo, está Igual, cerca. para mí está bien. Hay una cosita, hay un poco de entraditas. Hay un otra poco- técnica que es muy copada. ¿La de micropigmentación? No, Ah, no, ¿cuál? Una que te rapan, si vos tenés como poquito pelito, no sé qué, te rapan ¿El y quincho me estás No, tirando? pero no sé, pegado. Sí, lo vi. Es medio raro porque un día estás así y al otro día apareces con... Y es un cambio, Ey, es no, un, es un re 180 jopo, grados, 180 grados capilar. Mucho, eso lo vi en los coreanos también con esa onda, ¿no? Pero el que te dice algo, me escuchás que te transfiera plata. Yo siempre digo, vas Claro, a opinar, claro. me transferís plata. Claro, claro. Amo, me la voy a Corta. anotar esa frase. Sí, es Amo. buenísima, es Sí, buenísima. claro. Yo siempre digo, Está la mejor. opinión de los demás no te pagan las cuentas. No, y si querés opinar, me das Claro, plata. tal Y ahí cual. te Es escucho. increíble, Ahí tenés. sí. Sí, sí, sí. Hay un ¿No? autor, Sergio Tal Fernández cual. también. ¿Cómo? Sí, solo opino si me pagan.
Plan. Dice Sergio Fernández, uno que habla de vivir con abundancia, es muy grosso. Claro, chico. Sí, total. Totalmente. Pero gente. bueno, es un tema. El tema de lo Señor. capilar, yo estoy en el mismo barco que Bruni y es como... Pero vos tenés. ¿Qué arco? No, dramático. yo tuve pelo largo, todo. Ah, Es verdad, como verdad, que uno verdad. lo siente mucho la Aro, ausencia del pelo pelo. largo. Paren Todo. todo. Yo trato de como Es de... difícil imaginarlo a Paren todo. Nachi. Sí, amigo. Tenemos un Scorpion. audio. ¿Tenemos un audio? Scorpion, la Hay banda Scorpion. mensajitos. Mandaron un audio. Tengo foto, mirá, te muestro. Tenemos un A audio. ver, el ¿Será hacker. alguien orgánico, También hacker? parte A ver. del programa estaba muy expectante La Peque. con la visita Ajá. de Miriam No. y la verdad que me La Peque. sorprendió para bien. Me encantó conocer tu historia, tu empuje, tu fe. Realmente Qué lindo. hay muchos emprendedores, muchas personas que pueden inspirarse con tu historia también y darle una vuelta también a su vida, ¿no? Y ser responsables también de su propio destino, haciendo todo lo que hay que hacer para no darle tanto trabajo a Diosito, ¿no? Un beso, verdad. chicos. Qué genia la Peque. Gracias, La Peque es mi gracias. esposa, mi compañera de vida. así Ay, que- qué lindo, le mandamos un beso Tenemos grande. mensajes. Gracias. Igual voy a leer rápido los mensajes para que. Capítulo verde, Lore nos pone. Qué hermosa película, estamos hablando antes, al principio, de La vida es bella. Qué hermosa mujer por Miriam. Nos pone Jessica Jinko. Ujú, ¿Quién era sí. Jessica? Disney, Disney. la chica que la más uno. sabe de Disney La en uno, la Italia. uno. Te Indiscutible. dice, creo que a vos, anda a Turquía, están los tours para eso. Ah, sí, porque en Para- Turquía es más barato el implante. Ah, ¿el Sí. implante? Turismo, ¿cómo es eso? Turismo tiene un nombre. Como que uno se Los va de turcos viaje. son re fanáticos. Yo estuve hace un año y medio de la barba. Son como muy obsesivos del pelo de la Tipo barba. hipster. Así, barba. Tremendo. encanta. Se ¿Viste la serie reluquean. turca esta de constelaciones? ¿La viste, Miriam? No, no la vi. Ojo, o sea, ¿Cuál, boludo? Mi otra yo. Mi otra yo. La banco Mi otra yo. Mundo No Constelaciones. la vi. No la vi. sí, O sea, dicen- tiene su dicen parte que es medio interesante, pochoclera. sí. Es muy linda Pero la está peli, muy la bien. verdad que tiene, Es una serie. hollywoodense, Es- pero es muy linda, digamos, tiene Sí. un mensaje muy hermoso. A mí me gusta, la banco, las actuaciones Miriam para mí. Lanzoni nos está contando su historia, nos contó de todo. Yo estoy acá viendo, estamos bien con la hora, porque acá Lo que se teníamos- puede contar a este horario. Claro, porque estamos En este pensando, horario. ¿qué le preguntamos? Y estamos en horario de atención. Para, yo tengo, Yo- perdón, tengo el defecto virtud, no lo sé todavía, creo que me voy a ir de este plano sin saberlo, que no puedo caretear, es como que estoy... No, Está Tremendo. excelente. Somos iguales. Es un Nosotros superpoder. seguimos televisión verdad. No, pero para, digamos. no Me es que no gusta. puedo caretear, me decís, che, estoy... ¿Gordo? Lindo. No, gordo es no, en eso, Sí. eso me parece... No. Dañar suicidio, tampoco no. Una Claro. chotada. No, en eso no, porque tengo una mirada como amorosa. Pero de mis cosas, es como que me preguntás y como no me avergüenzo sale. de nada, Sin y filtro, digo, amigo, sin ay, ¿Qué dije? Claro, no la miedo. dibujás, digamos. No aparte tirás todo ahí. lo que viví, chocha de la vida. Mira, digo, yo te quería preguntar esto. Yo lo hablo con Nan, el Sí. tema de... A ver, esto lo digo con amor. Para mí, vivimos una realidad donde los artistas, los deportistas, están como sobrevalorados, dicho con respeto, porque tienen una función importante que es entretener el arte y todo. Pero para mí es como que... a veces la gente se desespera a un nivel por alguien que ve en la tele o alguien que es bueno haciendo un deporte que a uno le gusta, sumado a un futbolista. Eso, me parece que hay como un desbalance completo en esto. Que no se permiten conocer a la persona. No, 100%, pero quiero un poco ir a esto. Y eso genera unos egos que obvio, no es culpa o sea, si todo el mundo me idolatrara a mí, que soy un 4 copas, pero suponete que soy un artista, y todo el mundo viene y me dice, qué capo, Nachito, qué capo. Claro. Es como que es bastante probable que a veces, no todos los casos, me convierta medio como una persona, un ego así como... Eso, en el mundo de... Es así como uno lo cree o son mucho más humanos de lo que uno cree y por ahí en realidad se genera como un vínculo genuino o cómo manejás si sentís por ahí que no conectaste tanto en eso, pero decís, bueno, tenemos que hacer una película. Con el mundo del espectáculo en Mira, general. yo tengo, o sea, son dos cosas distintas. Sí. Yo creo que en general, como los ídolos que va forjando un niño o hasta la gente más grande, Sí. hay un tema medio identitario raro Sí. que a mí nunca me termina de convencer porque yo siento que nadie puede ser más ídolo que tu abuelo, que tu Interesante. papá, que tu mamá. O sea, un ídolo es eso, un ídolo es alguien que vos le ves los hilos, lo conocés y alguien posta, y no soy como ni vende humo ni nada. Para mí mi ídolo es mi abuelo y mi papá, mi mamá. Súper ¿entendés? interesante. Son ídolos, o sea, yo me hago una remera o yo misma puedo ser mi ídola, ¿entendés? Pero no yo por Miriam Lanzoni, Se entiende, se sino yo entiende. Por voz digo, humana. y está Sí. esto también medio mal visto. ¿Por qué no me voy a hacer una remera, entendés, con mi nombre y ser Claro. fanático mío? Ser fanático de un otro. Total. ¿Por qué? Porque actúa bien, porque juega bien a la pelota. Porque es lindo.
porque esto... y está como muy confuso esto. Ay, no seas narcisista. No es narcisismo. No es narcisismo. Y ahí es donde se te pone en juego tu propia seguridad y tus propios valores, porque si vos tenés como ídolo a tu viejo, que se rompió el lomo laburando, ¿entendés? Y que la educación que tenés es por tu viejo, ¿cómo no va a ser tu ídolo? Divino Messi, jugás bárbaro a la pelota. No digo por Messi en sí. Claro, sí, entiende, yo lo entiendo. veo y a mí me deslumbra el pibe. Pero ahí hay una cosa que me parece que está floja de papeles Para mí también. de raíz, ¿entendés? Y sobre todo en esta época y con las nuevas generaciones, no digo que nosotros, los de 30 y pico, somos mejor, pero como que las nuevas generaciones, ni le hablan a los padres tanto el día con el celular y después van a Igual, hacerse una cola. Yo no tengo Sí, nada que perdón. decir, yo lo tenía a Hernán Caire y a Diego Díaz, Claro. ¿entendés? Digo, Hernán Caire es Dios. Hernán Chicos, Caire es chicos, Dios. ¿Quién no tuvo la foto de Hernán Caire? Me doy cuenta ahora de Sí. más grande. Y después, respecto a mi medio en particular, que Sí. es el medio que conozco, yo no me enrosco ni ahí. Ahí va. Y creo que como no me enrosco, lo conoce Fede, que es mi amigo, a mí me da, no es que me da lo mismo, para mí es igual, y yo cuando voy a un lugar, llamale teatro, a un set, a una serie, si estoy filmando en Brasil o en México o en Colombia, Sí. para mí es la primera figura, la persona que está en limpieza, el que está tirando cables. Excelente. Somos un equipo de trabajo. Y sí me pongo medio, freno esas cosas porque no me gustan. ¿Viste? Y con los Cuando- que están cuando por ahí- alguien dice, que está, no, la chica que limpia. lo tenés a boludo, Pomelo, la chica Pomelo. que limpia trabajás hace un año, no te sabes el nombre de la Claro. chica que limpia. Claro, claro. Se llama Mirá. fulana y se la saluda a todos. Porque yo, hoy por hoy, que tengo la chance de ser O sea, lo cabeza- salís como un correctivo. Un poco. A los que recién arrancan, digamos, ¿no? Como No, que- no, hay no, gente no. que arrancó hace un montón Ah. y Viene que de casa, saluda a los que hay que saludar con un beso y el resto no son Claro. personas. O sea, Un pony beso- al lado, amigo. Un pony al lado. Son mi O, equipo. Digo, si no das beso, no des beso a nadie. Y si das beso, se da beso a todos. Claro. ¿Entendés? No me rompas las pelotas, pero porque somos un equipo de trabajo. Porque para que esto funcione, yo estoy acá arriba, el otro acá, ella se ocupó de limpiar, el otro de así, el otro del vestuario. Es como. Pero por eso, viste, lo tenés a Pomelo de Capuzotto. Pomelo Sí. es como el que lo ves que está como muy pomelizado, digamos, que es como Está que re decís, lavado igual, claro, está es- automático. vos igual miran como que seguís, lo dejás en su 3D, decís, bueno, me toca compartir escenario Set o lo con que esta sea. gente, sí. Tenés que tener como también esa capacidad de decís, identificar a los distintos... y ya está, lo podés manejar. O por ahí de nuevo, por ahí es una sensación mía y la mayoría son personas re humanas que todo bien, no se comen ese personaje. Ay, no te voy a decir que no. Hay gente que no pasa letra porque. ¿Qué es pasar ¿Viste? letra? Perdóname. porque- No, de repente tenés que grabar una escena y yo no trabajé nunca con vos y hacemos de novios. ¿Cómo no voy a pasar letra? O sea, No para sé. que haya una conexión previa, digamos, Algo, para A conocernos. ver, lo lógico, Hollywood seguramente se juntan 2 meses a ensayar, a preparar el personaje y para que se crea que somos novios. Acá, se da que, bueno, tocó, nos citaron ese día, somos novios, listo. Pero para que eso sea creíble, yo tengo que lograr el máximo acercamiento posible Claro. a vos. Claro. Claro. Saber cómo hablas, no sé, che, por ahí no pasar la letra fáctica, sino qué te gusta, qué no te gusta, ver dónde te encuentro a vos y tengo que decir te amo, ¿entendés? Llegué y te tengo que decir Claro. te Que amo. haya Es que buena loco onda eso, ayuda, ¿o no, boludo, Miriam? que Que la haya gente te buena tiene que onda, buena creer. conexión Hacen ayuda. algo y que vos me digas, che, vos sabés que y yo ya conecté con vos, no Claro. te voy a amar ni tampoco te voy a dar un beso con ganas en un minuto, pero el beso se tiene que ver con ganas. Pero vos Claro. lo tenés que decir e interpretar como si realmente lo amaras para que eso tenga efecto en el televidente, ¿no? Y si- Supongo y que si es me toca así darte el un beso, actor. digo, Qué tengo loco que eso. ver de dónde mi pasión se acerca a vos, Qué ¿entendés? loco eso. Es Este, tremendo porque debe haber, me imagino yo, mucha gente que por ahí no tiene carrera de actuación hecha y de repente, porque es conocido, agarró y le toca hacer algo. Y vos decís, para yo que aparte me formé, sé que esto tiene que pasar. Y es lo que toca. Debe haber una grieta ahí, digamos, aparece una figurita X, es una piba hermosa, está Mundo recontra egos. buena y todos, viste como no sé, no quiero decir un nombre, pero ponele, digamos una que esté ahora... No digas por las dudas. No, pero ponele, te tiro una Juli Poggio, por ejemplo. Es una piba que es de ahora de 20 y pico, tremenda bomba, digamos. Vos te pensás que alguien no le dijo, che, querés hacer una tira o algo, debe tener, pero entre los artistas debe haber como que, che, yo No, hice pero hay lugar, teatro. no, hay lugar para todo. Yo ni me enrosco con eso. Yo no Claro. te quiero decir, ¿qué es lo que te decía antes? Los pingos se ven en la cancha. Claro. Y si Juli Poggio la llamaron para trabajar, Juli Poggio tiene La otra edad que la recibís mía, y- obvio, y y es su excelente, momento y la y mejor. está todo bien. ¿Por qué yo me voy a enroscar? Ay, porque yo estudio teatro como... Claro, no. Claro, claro. Hay, claro, hay claro. lugar para todo el mundo. Probablemente se necesita una actriz de método, actor de método, alguien súper ¿Qué es de conocido. método? De Como método de de formación, formación. que sostenga como la escena. Después se necesita gente con mucha prensa o con mucha difusión para que esto... Claro. Digo, a veces los Ah. elencos también se arman en base a un montón De factores. obvio. Y, Alguien que venda, alguien que tenga la interpretación, no sé, digo.
¿Vos ahora armás tus como obras de teatro? Bueno, yo por ejemplo la película sí la produje toda con 13 Films, con Juan Crespo y bueno, Martina Guido, que fue la productora general. La película es partida. Digámoslo, Qué bueno hacer una partida. película, Eso es la película en base a la vida de la madre. En base a la vida de la madre. O sea, es algo épico lo que hiciste. Y antes había hecho una serie en Córdoba que se llama En Cuarentenados, que hicimos con Pablo Rao, que esa serie también la escribí junto a Marcelo Cosentino. Y también un poco que armo los elencos así, obviamente junto con la producción, porque, pero por supuesto. Extras, ¿necesitas extras? Hablamos con Nat del mundo extra. Si Dios quiere, vamos a hacer una peli en Córdoba, una comedia romántica con parte del elenco mexicano. ¿Estás para extra, amigo? Vamos. No, yo no. Pero me pongo en el papel del extra, onda que tiene. Yo querría ser extra. Ahí, extra nada más. Sí, ¿sabés lo que pasa? Que si sos extra, corres más riesgo que te editen. Y te va a pasar lo que me pasó a mí. Le sacaron la familia viendo ni el culo me enfoca. No, ni el culo. Nada, amigo. Que te cortan y toda la familia ahí viendo. No sé sí, qué yo le quiero contar. Estuve en la película de Miriam, no sé de nada. ¿Dónde? Joey Triviani. Me saco una foto por lo menos cuando está filmando, amigo. Claro, porque encima era sin celular. Porque hoy parece todo de celular. Claro. Que alguien que te haya filmado, bueno, mira, era Miriam. Ya está, que estaba, ya tenés. No. Eso es loco, el mundo previo que existió. Nosotros lo vivimos sin celular. Sí. Tremendo, Pero Así me acuerdo. Bueno, tú entonces en Cuarentenados. Una serie que hicimos en Córdoba que me ganó Martín Fierro de Oro ahí a Mejor Ficción. Sí, la verdad que sí, estuvo muy bueno. Y bueno, después hice la peli y a partir, hace muchos años ya que vengo escribiendo series y películas. Escribir es muy loco porque vos tenés que imaginarte, o sea, me imagino, ¿no? Escribiendo la escena, pero también la tenés que ir visualizando, digamos, porque después la tenés que llevar a la realidad. ¿Cómo es eso? O sea, mirá, en tu mente es todo un... Yo estudié guión en la carrera de cine, después me hice muchos cursos de guión y tal, pero al día de hoy todavía nunca hice un guión sola. Ahora estoy intentando uno, más allá que sé la técnica y todo, es como que siento que se optimiza con algún buen guionista. Está bueno. O con un equipo. Y siento que ahí está mi limitación, pero yo tengo la idea, sé que quiero contarse, pero después estructuralmente de si poner un flashback acá, o dar esta información acá, o acá, es como que... Alguien que te está bueno, hay que sinergizar y vos tenés la idea, el otro por ahí redacta y todo. Yo me acuerdo cuando yo estudié licenciatura de letras y me acuerdo que había toda una movida de los que querían ser guionistas. No era lo mismo que ser escritor. Claro. No es lo mismo. No, escribís claro. una novela. Así y era, loco, hay que... Así que bueno, hacer equipo, me encanta. Amiga querida, nosotros tenemos que entregar el programa. Claro. Tenemos y otro liberar programa, a Miriam esto también. sigue, el canal sigue. Así qué bueno. Nos quedamos re cortos. Nos quedamos re cortos. ¿Te gusta la escenografía? La mirada profesional, ¿qué dice? Está buena, ¿no? No, me fascina. Quien quiera venir a hacer un programa, después te lo contamos porque queremos ampliar la grilla, así que esto estamos con ganas de crecer. Lunes, martes, jueves y viernes. A partir del 1 de noviembre, de 9 a 11. Vamos a cambiar a la mañana nosotros. Bueno, gente de Veraza, tengo mucha gente amiga de Veraza. Gente que quiera venir, acá tiene micrófono, Miriam. Bueno, de cualquier lado, ¿no? mucha gente de Veraza, así que vamos ahí. Vamos Me encanta. Bueno, nos quedaron un montón de cosas para hablar. Lo podemos difundir, sí, obvio, sí, recontra. Sí. Te reagradecemos. Acaba de nacer, es bebito este canal. Un mes hace que estamos. Tenemos 50.000 visualizaciones, 4 programas y ahora va a venir un 5.º programa. Y bueno, y queremos seguir sumando porque la grilla es grande y hay que completar todo eso, ¿viste? El arte de vivir. La chica grosa que habla del arte de vivir, Celina, le mando un beso, grosa Directora mal. Del arte ¿Sabes lo de que contaba? vivir. Mirá, lo último y cierro. Estadísticamente acá en Argentina, la mayor cantidad de gente, ¿viste? Eso que dicen burnout, gente quemada, digamos, de empresarios, empleados y todo, acá en Argentina. Entonces, bueno, ellos coachean empresas y dan meditaciones, respiración, ¿viste? Bueno. Cosas como para alinearnos un poco. Que, sí, el arte de vivir es... De nuevo. Él vivió en el arte de vivir. Mirá, se sabe hace 1000 años, pero recién ¿En ahora serio? que tiene evidencia científica decimos dale. Y es súper importante, Miriam, ¿viste? Meditar y todo. No, les quiero agregar una cosa. Si hay alguien que de verdad, o sea, tiene la camiseta puesta, pero lo hace de corazón, es Nancy. Grosa. Y no lo digo por ninguna cosa más que porque es verdad. Nancy los ama y cuando me dio a conocer, no sabe, son buenísimos y estos chicos. Es lo más, Nancy. No, Nancy es lo más, pero de verdad, de corazón, fue genuino. Nancy es una masa. Es una y ahora grosa. con esto también, ¿sabes? Tiene un streaming buenísimo. Sí, nos ama. No, chicos. Y te quiere, te quiere. Sí. No es que reparte elogios así gratis. Yo la y amo. se nota que te quiere. No, se parte la amo y la llamen la admiro. Miriam, es una... La obra ya no está más, ¿no? No. Fue la última función. Cerró. Tenemos una más en Tigre, pero... Chan. ¿Lo puedo contar? Ay. ¿No? ¿Pero por qué?
¿Pero qué pasó? Bueno, si cerramos, vuelvo. Mirá lo que hago. Queremos volver. Y vamos Porque caminando- yo quería que nos hable de Sí, todo vamos lo que hizo, caminando. reality, Cruce Varela. película, Pero pará, me está reality, dejando así cine. como- No, no lo bueno, puedo pero tenemos que ir, amigo. Los realities que lo vamos a seguir. participó Bueno, en el cine. la obra, Ah, boludo, quedamos otro día nos recortos. volvemos a Quedó- juntar. Creo que hacemos temporada, casi que ¿En seguro. dónde? ¿Mar del Plata o Lo va a Córdoba? contar, lo va a La contar, rompe, lo va a no, contar. no, la rompe. ¿O Miriam. mañana Yo vas lo a ir a un veo. programa a contarlo? ¿Va a ser un programa a contarlo? Vengo acá. Terminó la Dios. obra y había una señora, me quedó gritando que vayan a Uruguay. Cuando nosotros Sí. fuimos, vengan a Montevideo, no sé qué, la rompen. La verdad verdad que Linda nos banda encantó. esas pibas, linda banda, ¿eh? Sí. Las No, pibas. no, la obra. Tremendo. Nos 2 cagamos de años. risa. Yo me río 2 años Sí, la sí, hicimos. poco, pero me río. Sí. Me encantó. Fueron todos. Sí, fuimos yo todos. fui con mi marido, ¿no? Fuimos, la pasamos Sí, Vamos bárbaro. a risa, estuvo muy Me bien. cagué de risa. Descostillados. Se zarpa. Vos Por la favor. rompiste. Sí. Vos la Gracias. rompiste Aparte no tremendo. la Una quiero spoilear, presencia. pero- Sabrina, Ey, me mataba una presencia ahí en el escenario. La mina plantaba. Bueno, Sí. la parte de que. Bueno, la parte más spoilees, hot, digamos. spoilees, no Sí, spoilees. por Pará, favor. igual mi personaje Sí, sí. dentro de ese contexto, sabes que a mí me costó mucho porque ahí se genera, viste, una gran locura y la única que tiene que mantenerla por Re duda, seria. porque está interesada Claro, es de saber como- quién la cagó con su novio, es mi personaje. Las otras se revuelan. No, aparte se Sí, nota, sí. no te podías salir, es como que tenías que estar seria y de repente te tiraban cosas que se No, notaba no, que eran no. para Sí, 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 descostillarse. sí. Vos Esto es un sueño. Gracias, Miriam, No, por estar ustedes. con nosotros. Ustedes. Gracias. Miriam. Bueno, esperemos que vuelvas pronto y éxitos en todo lo que viene. Gracias. Y bueno, esperemos que. Queremos la primicia. Becking. ¿A dónde Gracias. Queremos compras el que pasaje? siga creciendo Becking. Y gracias a todos ahí los que están del otro lado. Fue un sueño y un placer para nosotros, señor. No, Sí. perfume capilar. No sé si le pusieron a Miriam, si no le ponemos uno nuevo Ah, justo bueno, que nosotros. Perfume, dale. Lanzamos un ¿Te perfume gustan los capilar. aromas? Le damos. Ay, me porque Creo que te va a gustar, a Nan le gustó. catálogo. Te lo Igual vamos los a poner. aceititos tienen muy ricolores. También. Sí. Sí, pero ese ahora lo agregamos. Perdón, Serum agrego Garnier. una cosa. ¿Sabes que el Dale. otro día una amiga le digo, probá este serum? Me dice, ay, vos lo usás, ¿no? Me dice, es olor a vos. Ay, Porque a mí como que me encantan los olores y me dice, ya te identifico con Está bueno. el naranjita, que es de Argan. Ese. El de Aragán, sí, acá lo tenemos. Bueno, Excelente. le vamos a agregar el perfume capital. Gracias a todos por estar. Date cuenta, Improx TV. Gracias, Miriam. Miriam Ustedes. Chau, Lanzón. chau. Gracias a todos. Gracias. Chau, chau. Ustedes sí. Tremendo, Miriam. Gracias. Little birds singing melodies, can hear the sirens in the street. Penguin clouds above the treetop, fluffy full of memories.